Listo. Bien. Pues buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas a este taller al que hemos llamado Comprendiendo la evolución de la demencia, reconociendo los síntomas y las emociones para cuidar desde la adaptación. Antes de empezar, pues me gustaría presentarles a Natalie Pinto. Natalie es experta en demencia, psicóloga experta en demencia, con formación en neuropsicología y en psicología forense. Y bueno, a raíz de una experiencia cercana, personal, cuidando a un familiar con demencia, decidió especializarse en este campo y en el de otras enfermedades neurodegenerativas. A día de hoy, Natalia acompaña a personas cuidadoras, realiza talleres formativos como este de hoy y también colabora con otras entidades. Además, está realizando su tesis doctoral en la actualidad sobre cómo afrontan el duelo las personas cuidadoras. Y además, si me lo permites, Natalie, también añadir que el pasado año 2024 pues, publicó su libro Cuando llega el Alzheimer. Que yo pues, lo tengo por aquí, para quienes no... ¡Ay, qué ilusión! Para quienes no lo conozcan, pues bueno, se los recomiendo. Y bueno, sin más dilación, les dejo en muy buenas manos. No sin antes, Natalie, darte las gracias de parte de ACUFADE, de parte del equipo del Tren de la Felicidad, por hoy poder contar contigo. Para nosotras es todo un placer. Así que muchas gracias y cuando quieras, te escuchamos. Muchísimas gracias. Qué bonita introducción. Bueno, en primer lugar, gracias por esta gran oportunidad y bueno, gracias también a todas las personas que os habéis apuntado y que estáis aquí. Para mí es un placer enorme poderos acompañar. Antes de entrar en lo que es la temática, me gustaría volver un poquito a lo que ha dicho Belinda, ¿no? al sentido que tiene para mí el hecho de estar aquí, ¿no? Sí que es verdad que soy psicóloga, especialista en demencias, pero para mí va mucho más allá, ¿no? de mi especialidad, sino que hay un tema mucho más profundo, que es el hecho de que yo he vivido una demencia, en este caso demencia muscular, ¿vale? en mi familia, a raíz de un ictus. Y que bueno, que en ese proceso al final viví muchos momentos en silencio que nadie me explicó, por lo cual el sentido que para mí tiene a lo que me dedico y por qué estoy aquí es brindar esas palabras que a mí me hubiese gustado mucho tener en ese momento. Así que este es el sentido de, bueno, al final de mi vocación, de por qué, de muchas cosas. Así que gracias infinitas a todos y bueno, por la superconfianza. Para mí es un honor estar tan lejos y tan cerca, ¿no? a la misma vez, porque os estoy hablando desde Girona, o sea, estoy bastante lejos, pero bueno, la tecnología nos permite acercarnos, que ese es al final es el objetivo. El taller, ¿vale? Va sobre pues, comprender la evolución de la demencia. Para mí, luego aquí, ¿no? El subtítulo es el reconociendo los síntomas y las emociones, ¿no? Para podernos adaptar, cuidar desde la adaptación. Ya veréis que mi tendencia es ir explicando, ¿vale? La evolución de la demencia, pero siempre en paralelo entender la evolución de la demencia desde lo que es la evolución propia, los síntomas que ahora iremos abordando, iremos explicando, pero también entendiendo cómo nos impacta emocionalmente también todos esos síntomas que se van presentando, porque no es una pérdida de memoria y ya está, no es una dificultad en el lenguaje y ya está, sino es cómo esa dificultad, cómo esos síntomas me afectan a mí emocionalmente, ¿vale? Porque para poder cuidar, para poder adaptarnos y poder asimilar los cambios que se presentan en una evolución de la demencia, lo importante también es entender el cómo me siento yo ante esas pérdidas que se van dando, porque cada evolución, cada síntoma, cada signo que evoluciona, también evidentemente también simboliza una pérdida que vamos viviendo. Así que iremos un poquito en esa dualidad, en ese binomio que digo yo, ¿vale? Entre entender la demencia y entender pues cómo nos podemos sentir nosotros en ese camino, ¿vale? De hecho, esto lo hago porque, como ha comentado Belinda, mi tesis doctoral va sobre el duelo e impacto emocional en familiares, en personas cuidadoras de personas con demencia y al final el objetivo es este, ¿no? Es comprender desde la evolución, pero también desde la comprensión hacia uno mismo. Así que primero, antes de entrar en el detalle de la evolución de la demencia, ¿vale? Vamos a hablar de qué es una demencia, que creo que es lo importante. Belinda, si quieres pasar. Es que no puedo compartir yo directamente, sí, ¿no? Lo primero es esto, ¿vale? Entender qué es una demencia. Al final, esto que parece algo tan simple es importante de tener en cuenta. Aquí no lo pone, ¿vale? Pero hoy en día sabemos que las demencias seniles, la famosa demencia senil, no existe,
¿vale? Antiguamente se había asociado la demencia senil a la edad, erróneamente y por falta de investigación también. Y hoy en día, gracias a todo lo que se ha hecho, sabemos que la demencia no es un tema de edad, aunque sí que es un factor de riesgo, ¿vale? Pero al final la demencia, como pone aquí, es un término genérico, es una terminología, ¿vale? Que se utiliza para englobar todos los tipos de demencia. Eso es importante que lo tengáis en cuenta, porque hay personas cuidadoras que llegan, que yo no sé si a alguien le ha pasado, ¿no? ¿Y qué diagnóstico tiene tu familia? Demencia. Bueno, demencia como tal no es un diagnóstico, ¿vale? Tiene que ser mucho más específico, porque la demencia, me gusta compararlo porque creo que nos permite entenderlo mejor, ¿no? Que la demencia al final, demencia como tal, es como decir cáncer. Bueno, ¿no? ¿Cáncer de qué? Pues al final puede ser de pulmón, de riñón, de tal, pues las demencias son un poco lo mismo, ¿no? Tenemos demencia y luego, bueno, ¿qué tipo de demencia es? Enfermedad de Alzheimer, bueno, diferentes tipos, ¿vale? Que se pueden dar, como puede ser una demencia vascular, que luego ya lo veremos. Por lo cual es un término que, bueno, como pone aquí, se usa para describir un conjunto de síntomas, que es lo que hablaremos ahora, ¿vale? Causados por diferentes enfermedades que afectan a nivel cerebral, a nivel de atrofia neuronal. Estamos hablando al final de una atrofia neuronal, una muerte neuronal que se va dando, de ahí, ¿vale? La sintomatología. Pues al final los cambios que se pueden dar, que ahora los abordaremos de manera mucho más detallada, ¿vale? Pero para que hagáis un poquito el croquis, ¿vale? De lo que iremos hablando, pues afecta a la memoria, los diferentes tipos de memorias que tenemos, que eso también lo hablaremos, la forma de pensar, lo que es el razonamiento, la conducta, la personalidad y el estado de ánimo, ¿vale? Es importante que tengáis en cuenta que las demencias no son únicamente una alteración de memoria. Y como me gusta decir a mí, ¿no? Ojalá fuese solamente, no únicamente un tema de memoria, sino que va mucho más allá. ¿Vale? Y al final esto tiene un impacto también en la vida cotidiana, que es lo que también iremos hablando. Tengo tendencia a ir hablando, ¿vale? Es que ya iremos abordando los temas, es que todo es importante, pero al menos para que os hagáis una idea. Antes de continuar, me gustaría comentar que si alguien tiene alguna duda de algo que yo estoy diciendo, ¿vale? De algo que no acaba de entender o que quiere que yo repita y que lo diga de otra manera o lo que sea, pues que lo comente. Yo, por cierto, yo estoy viendo el chat, lo tengo aquí abierto, ¿vale? Por si veo alguna pregunta, pero si no, al final, ¿vale? Cuando acabemos, se abrirá un espacio, ¿vale? Para preguntas varias y, bueno, y se abordarán diferentes temas, ¿vale? Pero si hay algo que no sé, que comentáis, es que Natalia, esto no lo he acabado de entender, bueno, lo podéis comentar en el chat, ¿vale? Y lo comentamos, ¿vale? Belinda, si quieres. Pues al final un poquito lo que comentaba, ¿no? Los tipos de demencia que nos podemos encontrar pues son varias, ¿vale? Y actualmente como la investigación está avanzando, pues van saliendo más, ¿vale? Pero la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, estamos hablando aproximadamente de un 70% de personas diagnosticadas de la enfermedad de Alzheimer. Digo aproximadamente porque tampoco lo sabemos con exactitud, ¿vale? Entre las personas diagnosticadas y las que tienen Alzheimer y no lo sabemos, ¿vale? Por lo cual es la más frecuente. Dentro de la enfermedad de Alzheimer hay diferentes variantes, ¿vale? Pero hablamos de manera general. Luego la demencia vascular, ¿vale? Que normalmente, que es el caso que yo viví, ¿vale? Que normalmente suele venir tras accidentes, lo como pone aquí, cerebrovasculares, ¿vale? Ictus, dicho de otra manera. Demencia con cuerpos de Lewy, ¿vale? Que la demencia con cuerpos de Lewy, de manera así más, bajándolo a tierra o más, ¿no? Entre nosotros es como una mezcla un poquito entre un Parkinson y una enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Pasa que luego aquí hay tendencias dentro de cada una, demencia frontotemporal y otras, como por ejemplo la demencia late, que ha salido hace poquito, ¿no? Bueno, depende, ¿vale? Hay diferentes, pero al menos para que tengáis un poquito de mapa. Yo entiendo, no sé, la mayoría seguramente aquí venís por enfermedad de Alzheimer, es probable, entiendo, no sé, Estefanía, Belinda, pero... Sí, un poco de todo también, hay muchas personas, muchas que no tienen claro lo que comentabas antes, que no tienen claro el diagnóstico final. Vale, ese es otro tema, ¿vale? Que hay personas, seguramente aquí habrá quien, ¿no? Pues a lo mejor esté pendiente de diagnóstico, hay veces que a los médicos les cuesta encontrar el diagnóstico concreto porque a lo mejor son estados más iniciales o que hay síntomas que no sabemos exactamente hacia dónde van, ¿vale? Pero si sabemos
que es una demencia, porque hay momentos donde el médico dice sí, ¿no? El neurólogo, psiquiatra o la especialidad que sea, o pediatra, ¿no? Que dice, bueno, sí, estamos hablando de una demencia, pero no sabemos de cuál. Bueno, de aquí lo importante es ir informándonos, ¿no? de qué es aquello que nos podemos... que podemos encontrarnos, ¿no? en la vida cotidiana, en el día a día. Es importante que tengáis en cuenta, que esto también lo diré después, pero lo digo y esto lo voy a repetir varias veces seguramente, es que por mucho que dos personas tengan el mismo diagnóstico, no significa que evolucionen en la demencia de la misma manera, porque al final estamos hablando de personas diagnosticadas de enfermedad de Alzheimer o lo que sea, y a partir de aquí también hay una historia de vida, hay una historia clínico, al final hay un factor de persona, ¿vale? Que influye también en lo que es la evolución de la demencia. Y creo que es importante que también lo tengáis en cuenta, que no es un copiar y pegar en cuanto a diagnósticos, no es un criterio que se siga con exactitud, porque la realidad es que hay cosas que no sabemos si van a pasar. Una alucinación se puede dar o no, ¿vale? Una desinhibición se puede dar o no, aunque sabemos que sí que hay patrones que se van repitiendo, ¿vale? Y hay alteraciones que se pueden dar antes o después o con diferentes tipos de intensidad, ¿vale? Pero bueno, ya lo iremos abordando, ¿vale? Pero es importante que tengáis en cuenta eso, porque hay veces que esto yo lo he visto y seguramente vosotros también, ¿no? Que tenemos algún conocido, algún vecino, algún familiar, ¿no? Que ha tenido algún tipo de demencia y decimos, es que, claro, si le pasó a él o a ella aquello, pues a nosotros también nos va a pasar, ¿no? Bueno, o no, ¿vale? Esto depende de cada caso, ¿vale? Por ejemplo, más adelante hablaré, ¿vale? Pero una alucinación puede ser algo que puede generar algún tipo de dificultad para gestionar o porque la persona a lo mejor no se siente cómoda dentro de esa alucinación o tiene miedo sobre aquello que está viendo, aquello que está percibiendo, pero puede ser que la alucinación no sea nada negativa, ¿vale? Puede ser que la persona dentro de su alucinación pues esté tranquila o esté contenta incluso, ¿vale? Pero bueno, ya lo hablaremos esto, ¿vale? Esto es un poquito el poner un poquito en mapa lo que iremos hablando. Belinda, si quieres. Hay una pregunta por ahí de Dismelia que dice ¿qué es la demencia frontotemporal? La demencia frontotemporal, como bien lo dice el nombre, ¿vale? Es fronto, ¿vale? Fronto, que es la parte frontal del cerebro, temporal, ¿vale? La otra área cerebral. La frontotemporal, la demencia frontotemporal tiene una tendencia más a alteraciones, digamos, conductuales. ¿Vale? Hay una persona muy famosa diagnosticada de demencia frontotemporal, Bruce Willis. Seguramente, no sé si alguien está al caso, al corriente, ¿no? de él. Pues es un personaje famoso que creo que nos sirve también para poder comprender, ¿no? Ciertas cosas. Es otro tipo de demencia, sí que es verdad que también afecta a nivel de memoria, a nivel de lenguaje, ¿vale? Pero es un tipo de demencia que suele tener es más de tipo conductual, ¿vale? La alteración. Y a nivel del lenguaje también afecta, ¿vale? Son inicios, así como el Alzheimer suele afectar más a nivel de memoria en los inicios, la frontotemporal, por ejemplo, no tanto en los inicios. Es más un tema de alteración más conductual y de lenguaje, de razonamiento, planificación, organización. Todo lo que es frontal, que es, digamos, como nuestra máquina del día a día, ¿no? Para poder planificarnos y organizarnos, ¿vale? Suele afectar más digo suele, ¿vale? Pero son personas que normalmente, por ejemplo, la frontotemporal y la demencia con cuerpos de Lewy tienen más tendencia a tener alucinaciones, por ejemplo. Aunque puede ser que no, pero sí que es verdad que suelen ser al final personas que viven más alucinaciones. En cambio, en la enfermedad de Alzheimer se puede dar o no hay tanta tendencia, digamos, a que se presente, ¿vale? Por ejemplo, la persona con demencia frontotemporal hay más predisposición al final por la propia demencia a que haya más agitación, más también pues, desinhibiciones en otros grados, en otras intensidades, ¿no? Pero no sé si me estoy explicando. Lo digo porque no hay una manera exacta de poder responder porque volvemos a lo mismo, depende mucho de la persona, pero sí que hay ese tipo de tendencia, ¿vale? ¿Me he explicado? Sí, vale, si no me lo comentáis. ¿Se me ve bien? Porque yo me veo como muy encima de la cámara, ¿no? ¿Bien? Muy bien, sí. Sí, vale. ¿Hay otra pregunta? Vale, sigo, ¿eh?
Pues en cuanto a los síntomas, ¿vale? Ahora iremos hablando de los síntomas cognitivos y los síntomas más conductuales y psicológicos. Pues lo que comentaba, ¿no? Aparte de lo que son los síntomas a nivel de memoria, que ahora hablaremos en detalle, ¿vale? Nos podemos encontrar con otros síntomas a nivel de lenguaje, por ejemplo, como puede ser la dificultad en hablar, ¿vale? O encontrar algún tipo de palabra, que esto es conocido como afasias, ¿vale? La dificultad para poder encontrar, para poder evocar, para poder encontrar la palabra. A nivel de lenguaje hablaremos lo que es la comprensión y la expresión. Yo os voy diciendo todo esto para que vayáis viendo, ¿vale? Y para que vayáis, si tenéis alguna pregunta, que la vayáis pensando también. Pues al final es eso, hablamos a nivel de memoria, sobre todo en los inicios, también a nivel de lenguaje, en los inicios de la demencia se suele afectar más en lo que es la expresión, la comprensión viene después, por norma general, ¿vale? Lo que es la expresión, el hablar, ¿vale? Desde los estados iniciales vemos que hay cierta dificultad, sobre todo para encontrar la palabra. Me refiero a ese momento de tener la palabra en la punta de la lengua y, ¿no? Da la sensación de que no la acaban de encontrar. Nosotros nos pasa, a todos nos ha pasado, ¿no? De tener esa palabra en la punta de la lengua y decir es que no me sale, no me sale. Pero nosotros tenemos vías para poder encontrar esa palabra, porque ahí está. En los casos de personas con demencia, por ejemplo, vemos que esa vía, ¿vale? Cuando está alterado, ya no está, porque como estamos hablando de atrofias neuronales, eso quiere decir que ahora hablaremos, esa cajita de memoria del lenguaje, esa RAE que digo yo, que tenemos como una RAE en el cerebro con todo con todas las palabras y las definiciones, pues está afectada y no hay manera de poder acceder a ella. De ahí la dificultad de que la persona no puede, ¿vale? Exponer la palabra. Hablaremos también, ¿vale?, de lo que es la orientación y el reconocimiento de lugares, ¿vale?, sean conocidos o no conocidos, ahora lo iremos hablando. Y el tema de la dificultad en cuanto a razonamiento y toma de decisiones, que esto es muy importante, ¿vale? Porque muchas veces esto también se asocia a, seguramente aquí a la gran mayoría de personas les ha pasado, ¿no? Es que le intento hacer razonar, es que no entra en razón, es que, ¿no? Y bueno, hablaremos pues de esta afectación y cómo también impacta en la persona cuidadora, ¿no? En las personas que estáis cuidando, porque muchas veces es como que queremos ir a buscar, ¿no?, a la persona como era antes del diagnóstico y eso al final muchas veces, pues al final choca, ¿no?, con lo que tenemos, es la ambigüedad de las demencias, ¿vale? Hay mucha ambigüedad detrás porque no acabamos de... Para nuestra razón todo esto es difícil de poder comprender, ¿vale? Y luego hablaremos también, ¿no?, de lo que es el comportamiento y el estado de ánimo, ¿no?, como la apatía, irritabilidad, agitación o ansiedad, ¿vale?, que se van presentando. Antes de... No, déjalo, ya está. Sí, déjalo, pasa si quieres. Sí. Bueno, pues esto, ¿no? Que las fases, digamos, de las demencias, seguramente aquí todas las personas habrán escuchado, ¿no? La fase inicial, moderada, avanzada, hasta incluso preiniciales, ¿no? Hay como una cuarta, la primera, que sería antes de que los síntomas sean claros, que es muy, muy, muy sutil. Pero a mí, para hablar de los síntomas que se van presentando, a mí personalmente me gusta más hablar de los síntomas que se presentan y no tanto por fases, ¿vale? Básicamente porque luego hay momentos donde las fases a lo mejor confunden un poco, porque dices, es que estoy en la inicial, pero tiene cosas de la moderada también, o hay cosas de la avanzada, pero también cosas de la moderada. Y yo creo que lo importante aquí es que cada uno pueda comprender cuáles son los síntomas o sea, ¿qué le está pasando a vuestros familiares, ¿no? La alteración está más en temas, a nivel de lenguaje, ¿qué le está pasando? Es más a nivel de expresar, pero a nivel de comprensión, bueno, aún creo que me va comprendiendo en cómo yo le estoy hablando. Es decir, no tanto centrarnos en fases, sino en aquello que se está viviendo. Creo que es importante este matiz, ¿vale? Porque al final cada persona, como pone aquí, tendrá su propia progresión, ¿vale? Evolucionará de una manera única. Y repito, ¿vale? Soy muy poquito insistente con esto, ¿vale? Nos va muy bien saber conocer a lo mejor a alguna persona, ¿no?, con demencia, porque nos podemos hacer un poco la idea, ¿no?, de aquello que puede pasar, pero vamos a intentar no proyectar en esas personas, ¿no? Es decir, cada persona tiene, ¿vale?, su propio camino. Antes de ir hablando más, de meternos ya de lleno, ¿vale?, en temas cognitivos, de memoria, lenguaje, orientación y todo esto, me gusta comentar que
el camino, ¿vale? de las demencias es, como comentaba antes, es un camino ambiguo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que durante cada síntoma que yo estoy explicando, ¿vale? Cada deterioro, porque al final cada evolución, cada deterioro es una pérdida también, ¿vale? Son pérdidas que son conocidas, es una terminología poco conocida, pero es como se le dice, son pérdidas ambiguas, ¿vale? Las pérdidas ambiguas es un tipo de duelo también, ¿vale? Y para las personas cuidadoras, ¿vale? Ahora estoy hablando de vosotros, ¿vale? Son pérdidas ambiguas. ¿Qué significa esto? Significa que todos nosotros, ¿vale? Tenemos una presencia, digamos, física y luego la psicológica, la psíquica, ¿vale? La que nosotros, al final, el cómo hacemos sentir a los demás y cómo nos sentimos nosotros mismos, ¿no? ¿Qué pasa cuando se da el diagnóstico de demencia? Cuando una persona que nosotros queremos está diagnosticado de algún tipo de demencia, se vive este tipo de pérdida. ¿Qué significa eso? Significa que la persona físicamente está con nosotros, la presencia física está, ¿vale? Pero ya no es como era antes. Por lo cual, toda esta parte física, esta parte psíquica, no es que la persona no esté, porque sigue estando, pero ya no es como antes. Entonces, todo aquello que nos hacía sentir, todo aquello que yo compartía, todo aquello que los planes, los sueños, todo eso que yo quería, ¿no? Que a lo mejor tenía en mente, esos momentos que han sido significativos, no sé, yo pongo de ejemplo uno que para mí era maravilloso, que era estar delante de la estufa, pues haciendo punto, me enseñaba a tejer y pienso, bueno, para mí eso era importante, ¿no? Al final cada uno tiene sus momentos, que a lo mejor puede ser el momento del café, el momento no sé, el momento del desayuno, esos momentos que al final forman parte de la vida cotidiana y que durante la demencia, debido a la pérdida de facultades, ¿no? De la persona ya no se pueden compartir, ¿vale? Durante la evolución hay cosas que sí y cosas que no, esto ya lo iremos viendo. Pero creo que es importante que tengáis en cuenta esto, ¿vale? Antes de seguir hablando del tema de la evolución de la demencia, porque cada síntoma que se va presentando son como microduelos dentro del duelo que vive la familia. ¿Vale? ¿A qué me refiero? Me refiero a que al final, si por ejemplo la persona ya no nos comprende como nos comprendía antes a nivel de lenguaje, ¿vale? Porque por mucho que el lenguaje esté afectado no significa que la comunicación esté acabada, al contrario, luego lo hablaremos. El hecho de que yo ya no le pueda hablar a mi familiar como le hablaba antes, evidentemente esto también me afecta a mí como persona cuidadora a nivel emocional, ¿no? Pues puede salir la tristeza porque ya no puede salir la rabia también, ¿no? La frustración delante de ese momento, puede salir la culpa también, hay veces la famosa culpa, que la culpa da para un taller de 2 horas perfectamente, ¿vale? Bueno, pueden salir pues el remolino de emociones que al final tenga cada uno, ¿vale? Porque al final esto es algo más propio de cada uno, depende del vínculo que tengamos con la persona. No tanto el parentesco, porque al final el parentesco es importante, pero no se trata tanto del parentesco, sino del vínculo. ¿Qué significa esa persona para mí en mi vida? Y en función de eso, pues el impacto será distinto, evidentemente, ¿vale? Y cómo nos afecte emocionalmente, ¿vale? Quería comentar esto porque creo que es importante, es como una pequeña introducción a cosas que iré explicando, ¿vale? Durante la presentación. No sé si me he explicado bien. ¿Hay alguna duda en cuanto a esto antes de seguir? ¿No? Vale, vale, manitos. Pues es importante, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Hay un libro que a mí personalmente me gusta mucho, que es muy cortito pero muy intenso, que digo yo, ¿vale? Porque los libros si son muy cortitos no significa que sea una lectura rápida. Hay un libro que se llama La pérdida ambigua, ¿vale? De Pauline Bosch, con B de Barcelona, O de Oviedo y doble S de Sevilla. Pauline Bosch es una maravilla de investigadora, una cosa maravillosa para mí, en cuanto a la pérdida ambigua. Fue quien, de hecho, puso el nombre. Y es un libro que habla sobre las pérdidas ambiguas, que hay varias en la vida, ¿vale? Y una de ellas son las demencias. El 70% del libro, ¿vale? Va sobre demencias. Así que yo os invito a quien quiera
y quien pueda sostenerlo, porque no siempre se puede sostener una información así, ¿vale? Que lo lea, porque salen casos reales y creo que os puede ayudar. Al final la lectura no es terapia, pero es terapéutica, así que creo que os puede ayudar, ¿vale? Y no hablo más y sigo, porque si no me voy a quedar con el tema, porque me encanta. Así que... Bueno, ya os he dicho que la tesis doctoral va sobre duelo, o sea que yo al final con este tema siempre me voy. Vale, pues seguimos con la siguiente pantalla. Pues al final hablemos de los síntomas cognitivos, ¿vale? El tema cognitivo, ¿vale? Como empieza por el tema de la memoria, y cuando hablamos de memoria hablamos de olvidos, ¿vale? Antes de abordarlos, quiero comentar que, por ejemplo, en la memoria tenemos diferentes tipos de memoria. Yo creo que nos hemos equivocado bastante en decir que tenemos una memoria, sino que tenemos muchas, ¿vale? Tenemos diferentes cajitas, ¿vale? Yo hablo de cajitas en el cerebro porque creo que nos podemos entender mejor, o si quien quiera hablar de ramas como si fuera un árbol, pues también, pero yo creo que esto nos sirve para visualizarlo un poquito más. Pues tenemos esas cajitas, ¿no? Y una cajita que es la más frágil, ¿vale? Es la memoria inmediata, ¿vale? Luego tenemos la memoria episódica, que son los episodios de nuestra vida. Son nombres, se le dice de muchas maneras, ¿vale? Pero esta es la más, para mí, la que se entiende mejor, ¿no? Memoria episódica, episodios, es fácil, ¿vale? Esas son como las más importantes para poder entender la evolución de las demencias. Pero sí que me gusta decir que por mucho, ¿vale?, que la persona pueda a lo mejor olvidar algo a nivel cognitivo, hablamos de lo que es el cerebro, ¿vale?, que es la parte cognitiva, no significa que no olvide lo que es el amor, ¿vale?, el tacto, el estar, la mirada, ¿vale? Ya lo iremos hablando, pero que es importante que lo tengáis en cuenta esto, ¿vale? Pero bueno, hablemos de la memoria y ahora os explico cositas sobre este tema. Memoria inmediata, ¿vale? Empecemos por esta. La más frágil de todas, ¿vale? Al final, la más fácil de que pueda estar afectada, ¿pero por qué? Porque la memoria inmediata es que dura un segundo, es muy, muy, muy cortita, ¿vale? Es aquella memoria que cuando estáis memorizando un teléfono, ¿sabéis que alguien os dice es que 679 no sé qué? Y dices, ay, no me digas nada que si no luego no me voy a acordar del número, ¿vale? Y alguien te dice algo y ya de seguida dices, ya está, ya no me acuerdo, ¿vale? Pues es este tipo de memoria la que nos permite tener la memoria inmediata, ¿vale? Recordar cosas al instante, por lo cual es tan cortita que por eso es la primera a estar afectada en las demencias, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que en los estados más iniciales de las demencias, no es que la persona no recuerde, ¿vale? Que sí que es verdad que hay olvidos, pero la tendencia es más a que la persona no pueda procesar para poder recordar después. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que nosotros para poder recordar, las personas con demencia también, ¿vale? Para poder recordar pasamos por como por un procesador, ¿vale? Pasamos por 3 etapas, que es me llega la información, por ejemplo, no es algo que me están diciendo, el cerebro lo codifica con sus propios códigos y luego lo almacena en una cajita, ¿vale? En los estados iniciales de la enfermedad de Alzheimer y cualquier tipo de demencia, lo que ocurre es que la persona le estamos diciendo algo, perfecto, hasta aquí bien, pero es que luego ya no lo codifica. La alteración está aquí. Esto es en los estados iniciales, no lo codifica, por lo cual si no lo codifica no puede ir a la cajita a guardarse. Por lo cual el recuerdo, cuando nosotros queremos recordar algo, es ir a la cajita, sacar esa información de la cajita, ¿vale?, y poderla compartir. Por lo cual, en los estados iniciales no es que la persona no recuerde, es que la información no está ni en la cajita. Digamos que la información, ¿sabéis este dicho de le entra por un oído y le sale por el otro? Pues es un poquito eso para entendernos, ¿vale? Es decir, la información pasa por delante, pero no se procesa, ¿vale? Por eso repetimos tanto, y seguramente Belinda y Estefanía lo han dicho 1000 veces, el forzar a la persona que recuerde no es una buena herramienta. ¿Pero por qué? Porque no es que la persona no recuerde, es que esa información no está, y por mucho que nosotros intentemos que la persona lo recuerde, es imposible. Y por eso muchas veces las personas con demencia te dicen, no, si a mí no me has dicho nada, yo estoy muy bien, eres tú que tú.
¿No? Eres tú que seguramente te lo estás inventando. Bueno, es que no lo recuerdan, es que no lo procesan, por lo cual no lo pueden recordar, ¿vale? Es importante, eso es como herramienta, creo que es importante que os puede ayudar. En cambio, cuando la memoria episódica, que son al final los episodios de nuestra vida, los recuerdos de nuestra historia de vida, ¿no? Pues todo el mundo recuerda seguramente. Bueno, iba a decir algún verano, pero es que claro, es que yo aquí tengo 3 meses de verano y ya está, allí es distinto, tenéis más, más meses de playa, ¿vale? Pero, ¿no? Alguna Navidad, algún viaje con la familia, alguna comida, algún domingo en especial, algún aniversario, no sé, momentos de nuestra vida que esos sí que están guardados, ¿vale? Y cuando llega ya la afectación, y esto ya es cuando avanza un poquito más la demencia, aquí vemos que evidentemente esta cajita ya empieza a estar afectada. ¿Qué significa? Esta cajita la tenemos que imaginar como una cajita llena de neuronas, ¿vale? Que esas neuronas están continuamente ahí en movimiento, que están ahí guardando la información. Están guardando aquel recuerdo de aquel cumpleaños de cuando celebré los 18 años y tal, ¿no? Cuando llega la demencia, lo que ocurre es que esas neuronas se mueren en la evolución, ¿vale? Y cuando se muere una neurona también se muere un recuerdo. Me duele decirlo así, os lo estoy diciendo y me duele, ¿vale? Pero es que es así, ¿vale? ¿Y qué pasa? Cuando la persona va, aquí sí, olvidando recuerdos, por mucho que nosotros intentemos que la persona lo recuerde, es que no depende de nuestro esfuerzo que lo recuerde o no. Aquí es un trabajo más propio nuestro, ¿no? De asimilar, ya no digo ni aceptar, porque aceptar es complejo, pero creo que es más fácil que asimilar, ¿vale? Asimilar es la adaptación, de aquí el subtítulo del taller, adaptarnos, ¿vale? Asimilar, adaptarnos a la nueva realidad, a la nueva vida, que no nos gusta, pero es la nueva realidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí me gusta decir que nosotros vamos recordando en nuestra vida, ¿no? De manera cronológica, ¿vale? Vamos recordando con una cronología, ¿no? A todos nos ha pasado esto. ¿Esto pasó antes o después del COVID? ¿No? Es como que tenemos el COVID ahí, ¿no? ¿no? Bueno, al final tenemos una cronología que nos ayuda a poder entender los recuerdos que orden tenían. Entonces vamos recordando de esa manera. Sin embargo, cuando se presenta el olvido en las demencias, olvidamos, sí, hacia atrás, pero no de manera cronológica, no de manera ordenada, ¿vale? Se olvidan, pues según el impacto emocional que haya tenido el recuerdo, ¿vale? Porque al final los recuerdos están llenos de emociones. A todos nos ha pasado, cuando recordamos algo en nuestra vida, nos viene aquella emoción también, sea la que sea alegría, sea tristeza, sea la que sea, o miedos, ¿no? Entonces es importante entender que por mucho que la persona a lo mejor ya no recuerde algo que ocurrió hace 20 años, o 30 o 40, no significa que a lo mejor no recuerde algo de hace 10, me invento, ¿vale? Puede haber un desorden, digamos, dentro del olvido, ¿vale? Y aquí me gusta también comentar un tema que sé que no es agradable, pero es importante, ¿vale? De hablar, que es cuando a lo mejor ya no reconocen desde el recuerdo algún familiar o algún ser querido, ¿vale? Porque también pueden ser amistades, ¿vale? Y aquí creo que tenemos que dividir un poquito la parte cognitiva, ¿vale? La parte de la mente al recuerdo ya pues al final del corazón, si lo queremos decir de alguna manera, ¿vale? Lo que quiero decir es que a lo mejor la persona con demencia ya no nos puede a lo mejor decir no recuerda nuestro nombre o no recuerda nuestro parentesco, pero eso no significa que no recuerde lo que sentimos cuando estamos juntos, lo que siente la persona, ¿no? El amor que nos une, ¿vale? Es distinto el recuerdo del corazón al recuerdo de la mente, ¿vale? A lo que voy es, por ejemplo, ¿no? Yo si entro a vuestras casas, así porque sí, cualquier día voy y estoy con vuestros familiares o con la persona que estáis cuidando, a mí no me va a coger la mano de la misma manera que os coge a vosotras o vosotros. ¿Por qué? Porque lo que es el vínculo, lo que habéis construido, ¿vale? En vuestra vida es algo vuestro
Y el sentir, eso sí que es algo que la demencia no puede borrar, ¿vale? Y seguramente esto lo habéis visto en algún momento o alguien lo ha explicado, ¿vale? A mí me pasó, ¿eh? O sea, os lo digo porque a mí también me pasó, ¿vale? Y creo que es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que no significa que ya no sabe quién soy, ya no importa que esté ahí porque da igual quién venga. No, no, es que no da igual, ¿vale? El vínculo que se crea es distinto, se transforma, ¿vale? Se transforma, ¿vale? ¿Me he explicado en esto? ¿Sí? Vale. Y creo que aquí las personas cuidadoras hacen una labor impresionante también en crear nuevos vínculos. Las personas con demencia, creo que esto es súper bonito. Yo por eso siempre echaré de menos volver a estar con ellos. Vale, trabajando online es lo que tienen, pero es importante. ¿Vale? Sigo, ¿vale? Con el tema del lenguaje. ¿Dudas el tema de la memoria? Y aprovecho de ver un poquito de agua, que si no me voy a quedar con la garganta seca. ¿No? Vale. Tema del lenguaje. La afectación, ¿vale? de las demencias a nivel del lenguaje tiene como dos apartados, ¿vale? Que antes os he hecho un poquito de spoiler, ¿vale? Pero es lo que es la comprensión, lo que es la expresión, que es la que va primero, y la comprensión. ¿Qué significan? Las demencias inicialmente empiezan a afectar a nivel de expresión, lo que la persona dice. Vemos que cada vez las frases son más cortas, son más simples, son más repetitivas. Utilizan las palabras comodines, ¿vale? Que son el pásame aquello, eso, lo otro, el trasto, ¿vale? La cosa, el coso, ¿vale? Es decir, son palabras comodines que cada vez utilizan muchísimo más para mencionar aquello que ya no pueden decir, ¿no? O pásame y señalan con la mano, ¿no? Al final es lo que nos está diciendo es que ya la expresión ya está empezando a fallar, ¿vale? Ya hay alteración. De hecho, la alteración a nivel de lenguaje, a nivel de expresión, ya se da desde los inicios de la demencia normalmente, ¿vale? Lo que pasa es que depende un poquito de cada persona, va a ser más sutil o no tanto, ¿vale? Hay el caso, por ejemplo, no sé si lo conocéis, el caso de la actriz Carmen Elías, no sé si la habéis conocido, es una actriz catalana. Carmen Elías tiene la enfermedad de Alzheimer y ella lo dijo públicamente, siendo consciente de la enfermedad, y es una señora que actualmente, a nivel de hoy, pues sigue compartiendo su experiencia, pero al final, claro, el hecho de haber sido actriz ha hecho, ¿no?, que la parte del lenguaje pues la tenga más preservada. Así que hay un punto donde también pues nuestra historia de vida, lo que comentaba antes, ¿no?, nuestra historia de vida también puede influir en que al final una alteración se presente antes o después. Es que hay tantos factores que influyen y algunos que no sabemos, porque aún la investigación no nos ha dado más información, ¿vale? Porque no hemos llegado, pero que al final acaba influyendo, por lo cual el lenguaje se puede dar desde el inicio o no, ¿vale? Pero hay más tendencia a que se vaya dando. Por lo cual inicialmente afecta lo que es la expresión, lo que comentaba, ¿vale? La persona habla, ¿no?, de una manera con frases más cortas, más repetitivas, vemos que utilizan las mismas frases, lo que comentaba al final de las palabras comodines. Y luego ya hay una cosa que se va dando también que se conoce como parafasias, ¿vale? Y una de las parafasias que a lo mejor se pueden dar es que la persona a lo mejor en vez de decir perro, dice gato, ¿vale? Se confunden dentro de la categoría semántica, parafasias semánticas se llaman, ¿vale? Que dentro de la categoría semántica la persona pues puede decir también, no sé, mira, ahí viene el bus y lo que está viniendo no es un bus, es un coche, ¿vale? Pero dentro de los medios de transporte, dentro de la categoría semántica, la persona pues ha elegido, digamos, la incorrecta. Pero la persona lo dice con toda la tranquilidad, no se da cuenta, ¿vale? Por eso es importante también que nosotros tengamos en cuenta que no es necesario ir corrigiendo e ir insistiendo, ¿vale?, en que la persona lo diga de otra manera. Si al final lo hemos entendido nosotros, vamos a evitar, ¿vale?, tener momentos que al final dependen más de cómo lo llevemos nosotros emocionalmente.
¿vale? Pues durante la evolución de la demencia vemos que la expresión cada vez va afectando más. Sí que es verdad, ¿vale? Que la tendencia a nivel de comunicación, a nivel de oral, ¿vale? Va encaminada, ¿vale? Hacia estados avanzados en niveles, no siempre se da, ¿vale? Pero sí que hay una tendencia al mutismo, ¿vale? Hablo de estados avanzados, ¿vale? Pero, bueno, no siempre se da. Pero en esa evolución también vemos, ¿no?, que se van dando, sobre todo cuando hablamos de estados más, a lo mejor más moderados, depende, ¿vale? Se van dando ya dificultades en la comprensión. ¿Qué quiere decir eso? Significa lo que la persona entiende del exterior, ¿vale? Y ahí es cuando vemos que la persona muchas veces, cuando estamos hablando, nos mira con una cara como, no te he entendido. No sé si os ha pasado, ¿vale? Que nos miran como, no te acabo de entender, o te dicen, sí. Pues tú dices, vale, me he dicho sí, pero no me ha entendido, ¿vale? Al final nosotros conocemos a nuestros familiares y sabemos cómo reaccionan, ¿no? Y creo que es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que la comprensión se va afectando también por el tema atencional, por el foco atencional, porque si nosotros le decimos una frase muy larga, la persona a media frase ya no tiene el foco de atención como para poder estar focalizados en aquello que nosotros estamos diciendo, ¿no? Por lo cual, la media frase, si es muy larga, ¿vale? Tenemos que pensar que ya no nos están comprendiendo. Pero también es porque esa cajita donde tenemos todas las palabras, la RAE, ¿vale?, que os comentaba, también está siendo afectada, ¿vale? Por lo cual la persona no puede, a lo mejor hay palabras que no puede llegar a recuperar. Pensad que nosotros no nos damos cuenta, pero es que el trabajo que hacemos para poder comprender a alguien, o sea, el trabajo que estáis haciendo ahora para entenderme a mí, a nivel cognitivo es espectacular, ¿vale? Pensad que aparte de todo el tema de percepción, de oída, me estáis viendo, me estáis escuchando, ¿vale? O sea, de aquí hay todo un proceso. También hay un tema de que cada palabra que yo digo la estáis yendo a buscar a una cajita donde tenéis todas las palabras y las descripciones de cada palabra, que sabéis lo que significa cada cosa, ¿vale? ¿Qué pasa? Si esa cajita, por ejemplo, invento ahora que estoy diciendo, pues cajita, si la palabra cajita ya no está dentro, ya no sabéis qué significa, ¿vale? Y las personas con demencia pasa eso, esas palabras se van borrando, por lo cual hay muchas cosas que ya no nos pueden comprender, ¿vale? Por eso es tan importante ir valorando, depende evidentemente de cada persona, ir adaptando al final cómo les hablamos. Por eso es tan importante que ya cuando llegan estas dificultades de comprensión les hablemos con frases cortas, con frases breves, mirándole a los ojos, que estemos nosotros dentro del campo visual de la persona, porque si nosotros tenemos la persona pues allí, ¿vale? Pero está de espaldas, mal vamos, ¿vale? Cuando le hablemos, y si puede ser, si la persona se deja, claro, que tengamos un contacto físico, le podemos coger la mano, le podemos coger la pierna, el hombro, ¿no? Como queriendo decir, estoy aquí, ¿vale? Y eso facilitará un poquito más la comprensión. Pero es importante que tengáis en cuenta que por mucho que el lenguaje esté afectado, la comunicación no se acaba, ¿vale? Hay una comunicación que va mucho más allá, que esto ya es, aquí las demencias aquí, esto ya no lo llegan a afectar, que es la comunicación al final no verbal, la del cuerpo, ¿vale? La paraverbal, el tono de voz, el cómo les hablamos, ¿no? Por eso decía, ¿no? Es importante que estemos dentro del campo visual de la persona, es importante tener en cuenta, ¿no?, toda esta parte no verbal, que también al final también sea la comunicación de esta manera, ¿vale? De hecho, nos comunicamos más a nivel no verbal que verbal, lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿vale? Pues bien, seguimos. A nivel de orientación, nosotros tenemos 3 esferas, ¿vale?, de orientación. Tenemos a nivel de espacio, tiempo y persona, ¿vale? Estas 3 esferas también se muestran afectadas, ¿vale?, durante la demencia. Esto, repito, depende de cada caso, pero normalmente a nivel de tiempo, ¿vale?, la esfera, la orientación en cuanto al tiempo, vemos que la persona evidentemente tiene dificultades para saber el día en el que estamos, el mes, el año, pero esto va mucho más allá, ¿vale? Durante la evolución de la demencia vemos también que la persona tiene dificultades para comprender en qué momento del día está, si es mañana, tarde, noche, y ahora con el cambio de hora
a lo mejor podemos notar un poquito más, ¿vale? Pero no solamente eso, sino que la persona también empieza, ¿vale? En algún momento de la demencia a tener dificultades para comprender qué significa el tiempo, qué significa un día, qué significa una hora, qué significan 15 minutos, ¿vale? Por eso hay veces que si le decimos a una persona con demencia, vuelvo de aquí una hora, pues a lo mejor al cabo de 5 minutos te está llamando y te dice, pero no me has dicho que venía, siempre te he dicho una hora, no, pero es que ya ha pasado una hora y tú sí, no, ¿vale? Puedes entrar en una discusión que la verdad la podéis ahorrar perfectamente, ¿vale? Y la explicación, pues creo que es importante, que es que hay veces que hay herramientas que no tenemos porque nadie nos ha explicado todo esto, ¿no? La realidad es que la persona pierde la capacidad para poder entender, pues al final, el tiempo, ¿vale? Al final, pensad que el ser humano estamos todos creados en realidad para seguir el sol y la luna, ¿vale? Que eso es lo natural, venimos de ahí y es lo que somos, ¿vale? Al final vamos, ¿vale? En nuestro día a día vamos por el sol y por la luna. El tiempo, el reloj, o sea, que llevo, no todo el mundo lleva, ¿no? Pero al final está creado para tener una pauta en cuanto al tiempo y eso es un aprendizaje que nos ha venido sobrevenido, pero es que en realidad es algo que hemos aprendido y que no viene de manera natural, digamos, con nosotros, ¿vale? Por lo cual es de las primeras cosas que también se va perdiendo durante la evolución de la demencia, ¿vale? Por lo cual, si os vais y tenéis que volver, ¿vale? A estar con vuestros familiares, es mucho mejor que le digáis, vuelvo para la cena o vuelvo para comer, ¿vale? Porque el establecer esos momentos del día en vez de la hora os puede ayudar, facilita un poquito más la comunicación, ¿vale? Eso a nivel de tiempo. A nivel de espacio, pues al final la evolución de la demencia va afectando desde espacios menos conocidos a los más conocidos. Por ejemplo, yo si me voy, invento, a Barcelona, ¿vale? Que para mí no he ido, pero no es mi sitio familiar, ¿no? Lo que me va a pasar en estados iniciales de la enfermedad seguramente es que me voy a desorientar, porque esto pasa, ¿vale? A nivel de espacio. Pero durante la evolución de la demencia me voy a empezar ya a desorientar en zonas que para mí son más conocidas, como puede ser para mí, ¿no? En Girona me invento, ¿no? Que para mí es muy conocido, muy familiar, pero yo no tendré la capacidad para poderme orientar. Y luego ya en la evolución de la demencia, la persona se empieza a desorientar en su propio barrio o hasta incluso en su propia calle. Y luego ya puede pasar que en su propia casa. Pero aquí hago un matiz, ¿vale? El tema de la casa. Porque lo que puede pasar es que se desoriente realmente, que no pueda encontrar la habitación, no pueda encontrar el baño, pero también lo que puede pasar es que no recuerde la casa actual y que esté buscando la casa de sus padres. Por lo cual no es un tema de desorientación, es un tema de olvido, ¿vale? Depende de cada caso, ¿vale? Pero si, por ejemplo, están buscando la casa de sus padres y dicen, es que me quiero ir a casa, me quiero ir a casa, y le estáis diciendo, no, es que ya estás en casa. No, es que si la persona dice que no está en su casa, es que la persona realmente siente, vive esa situación como es que no está en su casa. Seguramente está buscando la casa de sus padres, o de sus abuelos, o la casa donde vivía cuando era pequeño o pequeña, ¿vale? Por eso, como herramienta que la tengáis en cuenta, ¿vale? Si esto pasa, una herramienta que puede ir bien es el decirles, te escucho, te entiendo, ¿no? De acuerdo, luego iremos, ¿vale? Pero primero échame una mano con, no sé, barrer, doblar los trapos, ¿vale? Algo que sea manual, algo doméstico, alguna actividad doméstica que sea simple, no vamos a dificultarle la vida a la persona ni a nosotros mismos, ¿vale? Algo que sea simple, pero es cambiar el foco, ¿vale? Lo primero es decirle a la persona, te estoy validando, te estoy escuchando, es el luego iremos, ¿vale? Pero primero echo una mano con esto, ¿vale? Pero puede ser que la persona esté en bucle, también, ¿vale? Es importante aquí entender que esto, a lo mejor a la quinta lo conseguimos, a la primera a lo mejor no, ¿vale? En relación a este tema, y luego sigo, también lo que puede pasar es que cuando dicen que quiero ir a casa, a lo mejor pueden mencionar a sus padres, ¿vale? O a familiares que fallecieron, ¿vale? Y aquí hay dos temas. El primero es, lo que puede pasar es que pregunten si han fallecido, porque si lo preguntan directamente, si están diciendo, oye, ¿mi madre está viva o no? ¿Vale? Porque lo pueden preguntar directamente.
Si lo preguntan directamente, es importante decirles, pues la verdad, ¿vale? En cambio, si preguntan, bueno, perdón, si no preguntan, aquí no preguntan, aquí dicen, ¿dónde está mi madre? Que no ha llegado, ¿vale? Pues hay una tendencia bastante más significativa a preguntar por la madre que por el padre, curiosamente. No sé si a vosotros os ha pasado, ¿vale? Pero alguna explicación tendrá, supongo. Yo creo que por sentido común es porque venimos del cuerpo de nuestra madre, ¿no? También. Esto lo digo por sentido común, esto no es psicología, esto es instinto mío propio, ¿eh? No, pero si dicen, ¿no? ¿Dónde está mamá? O ha vuelto, o quiero llamarle, o lo que sea, entonces aquí, ¿vale? Que tenemos que tener mucho cuidado, porque una cosa es que pregunten si ha fallecido y otra cosa es que den por hecho que está viva, ¿vale? ¿Qué pasa? Si preguntan, perdón, si dicen, ¿vale? ¿Dónde está? O que están preocupados, lo primero es captar la emoción, ¿vale? Y la emoción que están diciendo es estoy preocupado o tengo miedo o algo me está pasando, ¿vale? Por lo cual el objetivo que nosotros tenemos es calmar esa emoción, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? El objetivo es darle tranquilidad y seguridad a la persona, que es lo que necesita, ¿vale? Punto número 1. Bueno, y nosotros también, ¿eh? Porque en ese momento tampoco es agradable para nosotros, ¿vale? Pero eso es lo primero, entender qué es lo que está sintiendo la persona. Lo segundo es entender que está dando por hecho que está viva o vivo, ¿vale? Pues si está diciendo dónde está, es que en ningún momento se está planteando que ya falleció, ¿vale? Por lo cual, si nosotros le decimos a la persona, siempre que dice dónde está mi madre, dónde está mi padre, le decimos es que mira, no, es que ya murió, porque tal, pensad que en ese momento es como estar reviviendo el duelo por primera vez en su vida. No sé si a alguien le ha pasado, ¿vale? Pero a lo mejor si alguien le dice a una persona con demencia, no, fíjate, es que falleció, ¿y por qué no me lo habías dicho? Es que yo quería el entierro, yo quería despedirme, yo quería, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque lo viven como si fuese la primera vez, porque no recuerdan ese acontecimiento de su vida. ¿Me explico? Por lo cual, ¿qué pasa? Aquí ya tenemos que ir con mucha cautela, ¿vale? Lo mismo, ¿vale? De la situación anterior, ¿vale? Es mamá está muy bien, ¿vale? Pues está muy bien, o luego le llamaremos, luego hablaremos, ¿vale? Y luego desviamos a la persona hacia otra actividad, ¿vale? Algo que a la persona le gusta, no se vale cualquier cosa, ¿vale? Yo no recomiendo nunca las fichas cognitivas en estos momentos, nunca, ¿vale? Porque pueden frustrar más. Yo me iría hacia algo más relacionado con la historia de vida de la persona, algo que le nutra. Y cuando digo algo relacionado a la historia de vida, puede ser una tarea doméstica, puede ser mirar algún documental de algo que a la persona le guste, un álbum de fotos, depende del álbum de fotos, depende de quién salga en el álbum, ¿vale? Hay que ir con cuidado, pues poner música, ¿vale? Música que no le genere tristeza a la persona, sino que sea música que le genere un estado de bienestar, buscar alguna actividad dentro de casa, ¿vale? O a lo mejor también es mira, te he comprado este jersey, a ver si te gusta, pruébatelo, no sé qué, ¿vale? Buscar algún tipo de actividad que no genere mucho esfuerzo, ¿vale? Yo os recomiendo, ¿vale? Que todos os hagáis una lista al menos de 3 actividades que le gusten a la persona, ¿no? Que el otro día un señor me comentaba, es que mi madre, una cosa que le calma mucho es estar con ¿cómo se llama? Novillo se dice allí, es que no sé cómo, de Sí, lana, novillo, novillo. novillo, vale. Y va, ¿vale? Y va haciendo una bola de lana, ¿vale? Va dando vueltas, ¿vale? Y su madre está súper calmada, ¿vale? Está súper tranquila en ese momento. Bueno, depende, es que al final cada persona es un mundo, ¿vale? Yo siempre lo he dicho, a mí si algún día tengo demencia y me quieren poner un partido de fútbol, a mí me van a estresar, ¿vale? Porque yo no soy mucho de mirar partidos de fútbol, es que depende, ¿vale? Depende de cada historia de vida, ¿vale? ¿Dudas? Estoy hablando mucho. No sé si van quedando dudas, ¿no? Vale, veo manitos, vale. Vale. Vale, genial.
Vale, pues eso, a nivel de orientación, ¿vale? Luego a nivel atencional tenemos diferentes tipos de focos atencionales, ¿vale? Vemos que la persona va teniendo dificultades para focalizar la atención, ¿vale? En diferentes actividades, como puede ser a lo mejor mirar la tele, ¿vale? Puede ser que la persona esté mirando la tele y vemos que, ¿no?, va perdiendo el foco de atención o que tenga dificultades con la comprensión. Es que al final se acaban uniendo muchas dificultades, muchas alteraciones, ¿vale? Por lo cual vemos, pues eso, ¿no?, que a lo mejor la persona ya no puede estar poniendo el foco de atención donde antes lo tenía, ¿no? A lo mejor en una conversación, mirando la tele, haciendo alguna actividad, ¿vale? Por ejemplo, esto también lo vemos mucho, por ejemplo, en tareas como puede ser la cocina, ¿no? Vemos que a lo mejor vemos que, bueno, que hay más despistes, ¿no? Y esto es debido también al foco de atención, ¿vale? Y esto lo vamos viendo. En estados iniciales de la enfermedad de Alzheimer y las demencias vemos que hay más dificultades en una atención que se llama atención dividida, ¿vale? La atención dividida es aquella que a lo mejor yo estoy hirviendo pasta y estoy pendiente del agua, ¿vale? Pero también estoy hablando por teléfono. Sí, sí, estoy hablando con mi abuela. No sé. Bueno, fíjate, porque tal, no sé qué, pero estoy pendiente del agua. Eso es la atención dividida. Tengo mi foco de atención dividida en dos cosas, ¿vale? Cuando inician las demencias, siempre este tipo de atención se pierde. La persona puede estar en una actividad o en otra, pero no en dos, ¿vale? También es la atención alternante, ¿vale? Pero, por cierto, este mito que se dice que podemos estar en dos cosas a la misma vez es mentira, ¿eh? Podemos alternar constantemente de una u otra. En cuestión de milisegundos vamos alternando, pero no podemos tener dos. El cerebro está capacitado para una actividad, dos no. Lo que pasa es que vamos alternando muy rápidamente, ¿vale? Pero al final después vemos que lo que es la fijación, ¿vale? El tener el foco en una cosa en concreto también se muestra afectada en las personas con demencia. Por eso a lo mejor le pedimos a la persona con demencia, mira, quédate aquí mirando esto que no sé qué. Y al cabo de nada, de 5 segundos vemos que la persona ya no está pendiente, ¿no? Por eso hay una actividad, ¿vale? En los casos de personas con demencia que tienen mascotas, ¿vale? Esto lo vemos bastante, que ya según qué momento de la evolución de la demencia ya no pueden cuidar de sus mascotas, ¿vale? Por el foco de atención también, porque no pueden estar pendientes o porque no recuerdan, a lo mejor si le dieron de comer o no, ¿vale? Esto lo vemos. Pero bueno, a nivel de atención lo vemos en muchísimos aspectos, que luego os he preparado una diapositiva donde salen las actividades de la vida diaria, ¿vale?, que se muestran afectadas. Luego lo veremos más claramente, ¿vale? El reconocimiento, ¿vale? El reconocimiento, estamos hablando de las agnosias. ¿Qué significan las agnosias? Significan el reconocimiento al final de las cosas, pues, al final cotidianas, como por ejemplo, pues yo aquí tengo un vaso, ahí se ve o no, un vaso, como tengo el fondo, ¿vale? Aquí tengo un vaso, ¿vale? Pero puede ser que la persona vea el vaso, digamos, a nivel visual no hay ningún tipo de alteración, ¿vale? Pero a lo mejor la persona ya no sabe, ya no puede, digamos, conectar, ¿vale?, la imagen del vaso con la utilidad del vaso. Puede ser que la persona vea el vaso, pero no sepa para qué sirve, que sirve para beber. ¿No? Hoy hablaba justamente del cepillo de dientes. Puede ser que la persona esté viendo el cepillo de dientes, pero no sepa para qué sirve. Y esto, pues también puede pasar con la ropa incluso, ¿no? Que la persona tenga la chaqueta y que se la quede mirando como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto, no? Pues al final las agnosias, el reconocimiento es esto, ¿vale? Y esto también es aplicable hay veces que les pasa también con las personas, ¿vale? Que la persona os está viendo visualmente, no tiene ningún tipo de dificultad, pero a lo mejor ya no puede conectar, pues al final, con lo que simboliza, ¿no? A lo mejor esa persona en ese ambiente. Es como yo a ti te conozco, pero a mí me pasó el otro día, ¿no?, con una persona con Alzheimer, que me decía, es que yo a ti te conozco, pero no sé, ¿no? Era como ese reconocimiento que no sabían ubicar. Y esto pasa, ¿vale? Hay un síndrome que pasa pocas veces, pero pasa, que se llama el síndrome de Capgras, ¿vale? Que es que la persona,
os está viendo perfectamente bien, ningún tipo de dificultad a nivel visual, pero la persona dentro de su mente imagina que le queréis hacer daño, ¿vale? Y percibe, ¿vale? Vuestra cara como algo dañino, como algo perjudicial, ¿vale? Son episodios muy cortitos, son episodios que cuando ocurren durante 1 hora máximo y luego ya está, y luego marchan, ¿vale? Pero os lo digo porque puede pasar, ¿vale? De hecho, hace un tiempo me acuerdo de una señora que iba en el tren y le pasó en el tren con su marido, ¿no? Y me decía, pensaba que no me pasaría nunca. Y digo, bueno, la verdad es que me lo he encontrado muy pocas veces, ¿vale? Pero puede pasar. Yo os lo digo para que lo tengáis en cuenta. Espero que no sea vuestro caso, ¿vale? Pero puede ocurrir. Y esto también son como dificultades en reconocimiento temporales, ¿vale? Que eso es distinto que un delirio, que luego lo abordaremos. En la siguiente pantalla lo hablaremos, ¿vale? Y luego también a nivel de movimiento, ¿vale? A nivel cognitivo, pues vemos dificultades también a nivel de movimiento de diferentes maneras. Esto ya también nos une un poquito la alteración a nivel física, ¿no? Pero sí que vemos más dificultades, ¿no? Motrices, ¿vale? Que muchas veces también vienen desde el área cognitiva, es decir, las señales a nivel cognitivo ya no se pueden enviar, ¿vale? Y hay veces que también, después es el deterioro físico, que eso es otra cosa, ¿vale? Pero vemos que a lo mejor esa orden para coger el vaso, me invento, ¿no? ya está afectada, ¿no? Y el movimiento pues al final acaba afectando en el momento del vestir, en el momento de la ducha, ¿vale? Por ejemplo, en el momento de la ducha, el reconocimiento que comentaba antes puede pasar, por ejemplo, con el jabón, ¿no? Que a lo mejor la persona coja el jabón, se lo quede mirando y que no sepa, ¿vale? Para qué sirve. Yo por eso, yo recomiendo bastante, ¿vale? Que en los hogares todo lo que son productos químicos, ¿vale? Todo lo que es lejía, todo lo que utilicemos para la higiene, lo tengamos, no lo dejemos a la vista, ¿vale? Porque lo que puede pasar es que una persona en aquel momento tenga sed y que coja, no queremos que pase, ¿vale? Pero que coja el detergente pensando que es agua, ¿vale? Debido a la agnosia, lo que comentaba antes, ¿vale? Y creo que es importante, ¿vale? Que esto lo tengáis presente, tampoco lo tengáis bajo llave y simplemente que no lo dejéis a la vista, al alcance, ¿vale? Vale, y esto también es importante, que si en algún momento la persona, no sé, aún se lava los dientes de manera autónoma, ¿vale? Lo que es la pasta de la dentadura, no sé cómo se llama, tiene un nombre concreto. Bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Las personas que tengan dentadura, ¿vale? Que tienen esa, es una pasta, no tiene un nombre concreto, no me sale. Bueno, que la persona no lo confunda con la pasta de dientes, ¿vale? Que no coja una por la otra. Por lo cual es importante que si la pasta de dientes es lo que se necesita más en el día a día, que es lo más habitual, ¿vale? Dejemos la pasta de dientes allí, ¿vale? Y la otra, la pasta, la dejemos guardada en otro sitio, ¿vale? Para evitar confusiones debido al reconocimiento, ¿vale? Vale. ¿Preguntas antes de cambiar de pantalla? ¿No? ¿No? No, Vale. en principio no hay, en el chat no hay preguntas. Vale. Claudio. Claudio. Una pregunta, las infecciones de orina también suelen tirar a la cabeza, me han dicho a mí. Sí, las infecciones de orina te dan para un taller entero, las infecciones de Y se orina. empieza a dar el grito, malas palabras, lo que tú estabas diciendo antes. Sí, las infecciones de orina, digamos que si a nosotros nos pasa, ¿no? Que tenemos una infección de orina, pues tendremos la infección, la pasaremos con más incomodidad o con menos, pero bueno, ya está, sin más, ¿vale? Lo que pasa es que cuando una infección de orina se junta con un deterioro neurodegenerativo, como es el caso de las demencias, aquí acaba siendo un mix, ¿vale? Que luego pasa lo que pasa. ¿Qué pasa? Las infecciones de orina. Infecciones de orina, digamos que es la más habitual, pero puede ser cualquier tipo de infección, ¿eh? Puede ser cualquier tipo de infección. Aquí lo que ocurre es que afecta a nivel conductual, a nivel de comportamiento. Vemos que la persona está más agitada, más nerviosa, se pueden dar más intensidades en los delirios, se pueden dar más alucinaciones o darse alucinaciones a lo mejor nunca se habían dado, ¿vale? Afecta a nivel conductual y vemos un declive más importante en la persona, pero es un declive que normalmente dan como el bajón y luego cuando pasa la infección
vuelven a subir, ¿vale? Normalmente, depende de cada caso. Pero sí, afecta a nivel conductual. Por eso yo siempre digo que si vemos a nuestro familiar como muy, muy, muy nervioso, vemos que el comportamiento, es que cada uno conoce a las personas que estamos cuidando, ¿no? Si vemos que nos sorprende demasiado ese cambio, que decimos es que algo hay que a mí, cada uno lo intuye, es que uno lo ve, ¿no? Yo siempre descartaría una infección de orina. Gracias. Por cierto, hay unas tiras en la farmacia que se venden, que yo creo que eso para poderlo hacer en casa es fantástico, porque si tenemos que estar siempre yendo a atención primaria, ahora a la enfermería, ahora al médico, ahora no sé qué, ahora no sé cuántos, yo creo que si lo podemos hacer en casa, a ver, que los médicos y las enfermeras están para eso, también, pero me refiero que hay veces que nos puede facilitar bastante algo, ¿vale? Hay unas tiras de infecciones de orina que no sé si van por receta, yo esto, bueno, no sé, miradlo, ¿vale? Hablar con... Es que eso a mí me lo han dicho y a mí no me lo han... He tenido que ir siempre al centro de salud a llevar la probeta. Vale. Claudio, pregúntalo en atención primaria a ver qué te Vale. dicen, si te pueden dar una receta para tiras o no, no sé. A lo mejor... Hasta hace 2 añitos, al menos yo sé que era con receta. Gracias. Y que algunas farmacias te lo daban, pero como... porque... por ayudarte, porque a lo mejor era un familiar encamado y para no estar llevando. Pero... hasta hace 2 años. Ahora mismo, a día de hoy, no lo sé, tendré que consultarlo. Buenas tardes. Yo les puedo decir que se pueden comprar porque no hace mucho yo compré porque también estaba un poquito angustiada estaba un poquito, no sé, toda rara. Digo, ¿tendrá infección de orina? Y se lo consulté a la farmacia y me las vendieron. Ah, pues mira. Igual ya ha cambiado, es que facilitar la vida al final. Sí, sí. Es que sí. Estaba Alicia con mano levantada y hay una pregunta en el chat también. Hola, buenas tardes. Vale, compañera, simplemente era que me digas bien lo del síndrome Carr-Glass, cómo se escribe, porque lo intenté buscar porque me llamó muchísimo la atención, porque tenemos un usuario en el centro que creo que va por ahí esos síntomas. Entonces quería un poco, y lo busqué y no me sale. Entonces, para un poco, si quieres lo pones en el chat cómo se escribe. Sí, os envío un enlace. ¿Os parece bien que os he dejado de dar por estar buscando? ¿Os parece bien que os envíe un enlace por aquí? Sí. Estupendo, vale. para averiguar un poquito por ahí, entonces si puede ser. También es conocido como el síndrome de suplantación, ¿vale? Se suplanta a la persona, digamos. A lo mejor por ahí lo puedo encontrar. No, os lo envío por enlace aquí a todos. Y se puede mantener en es una el revista tiempo. española de geriatría, ¿vale? ¿Está Dismelia también? Las tiritas son estas, chicas. A ver si se ve. Ah, mira. ¿Las ves? Sí. Pone prima, ¿no? A ver. Urinary Tract Infection Test. Prima, sí, de la marca Prima. Genial. Yo las tengo siempre. Vale. Es que los grupos, es que los talleres van súper bien por estas cosas. Pues siempre salen temas que nos pueden facilitar mucho la vida, la verdad. Vale. Había una pregunta también por el chat. ¿Por qué por las tardes se desorientan más? Pregunta Dismelia. Temazo. El síndrome del ocaso. Esto es debido al síndrome del ocaso, síndrome del crepúsculo, esto depende como cada uno, hay mil maneras de llamarle, pero básicamente es porque el sol se esconde, ¿vale? A medida que a medida que anochece, ¿vale? La falta de luz, o sea, no es necesario que sea de noche, ¿vale? Es cuando 1 horita y media, 2 antes de que sea oscuro ya se considera síndrome del ocaso cuando hay alteraciones del tipo conductual, ¿vale? Básicamente es que a nosotros al final la luz del día, el sol, ¿no? Nos da más seguridad a todos, ¿no? Por norma general. Y cuando anochece, pues hay más inseguridad. En los casos de personas con demencia, el día, el sol, ¿no? les brinda mucha más seguridad
Y cuando empieza ya a bajar esa luz, es que no hace falta que sea de noche, repito, ¿vale? Cuando empieza ya a bajar esa luz, la inseguridad se empieza a mostrar. Y de ahí, ¿vale?, que se desorientan más, ¿vale? Es la propia inseguridad, es el sentirse más desprotegidos. Por eso es muy importante siempre, cuando esto ocurre, ¿vale?, que la iluminación sea equilibrada en casa. Vamos a intentar evitar penumbras, lámparas aquí y allí, ¿vale? Pasemos cortinas, bajemos persianas, ¿vale? Para evitar, a lo mejor si una farola que está fuera de casa genera algún tipo de confusión o desorientación, pues vamos a bajar la persiana para que la persona no la vea, ¿vale? Vamos a intentar brindarle el máximo posible al final de calidez, ¿no?, en casa. Pero sí, básicamente es por eso, ¿vale? Es por la luz. Esto es bastante frecuente, ¿vale? Vale, veo que Fátima ha comentado, sí, el síndrome, sí, Capgras, ¿vale? Vale, ¿se puede abrir el enlace que he enviado? Lo digo para confirmar, si no... Sí, vale, vale. Vale, pues seguimos con el siguiente. Vale, pues síntomas psicológicos y conductuales, ¿vale? Hemos pasado los cognitivos, digamos, más a nivel de cognición, y nos vamos más a temas psicológicos y conductuales, ¿vale? Que hay un poquito de mezcla. La agitación, esto tiene bastante que ver con las infecciones, o sea que, Claudio, te agradezco la introducción de las infecciones de orina, porque ya me ha ido como un poquito de introducción al tema. Pues eso, ¿vale? Nos vamos encontrando las demencias no afectan únicamente, digamos, a las pérdidas cognitivas, sino también a nivel conductual. Y muchas veces esto, también en las personas que estáis cuidando, ¿no?, también tiene un impacto a nivel emocional, ¿no? Porque vemos que a lo mejor personas que siempre han sido muy tranquilas, ahora les vemos mucho más agitadas, ¿no?, más nerviosas, y esto al final muchas veces nos lleva, ¿no?, a poder pensar, pero ¿cuánto ha cambiado la persona? Pero si no era así, o al revés, es que esto depende de cada caso, ¿vale? Pero sí que afecta porque vemos un cambio, ¿no?, debido a la parte cognitiva, la anterior y la actual, pues en cuanto a la identidad de la persona, ¿vale? Tenemos que recordar que las demencias al final afectan en la identidad de la persona. No es que dejen de ser, pero sí que hay un cambio en cómo son, ¿vale? Pues a nivel psicológico, ¿no? A nivel conductual vemos esta agitación, ¿vale? Que seguramente esto se ve mucho más por las tardes, ¿vale? La persona vemos que está más inquieta, más agitada, y esto muchas veces va de la mano con la deambulación, ¿vale? Hay veces que les vemos a las personas, no sé si os ha pasado, abriendo cajones, abriendo armarios, quitando cosas, la vemos como la persona caminando como sin un sentido aparente para nosotros, para la persona tiene todo el sentido del mundo, es para nosotros que no tiene sentido, ¿vale? Vemos este tipo de alteración, y es importante cuando se ve la agitación y la deambulación, ¿vale?, preguntarnos a ver si podemos de alguna manera u otra saber de dónde viene esta agitación, esta deambulación, porque muchas veces esto viene de alguna incomodidad. Por eso es bueno que si vemos a la persona agitado o deambulando, ¿vale?, es importante que le preguntemos: ¿tienes frío, sí o no? ¿Tienes calor, sí o no? ¿Tienes hambre, sí o no? ¿Quieres ir al baño, sí o no? Es decir, preguntas que la persona pueda responder con un sí o con un no, ¿vale? Y lo que queremos saber básicamente es si la persona tiene alguna inquietud física o biológica, ¿vale? En el sentido de ¿quiere ir al baño, sí o no? A lo mejor la persona quiere ir al baño y no sabe cómo decirlo y empieza a caminar porque no sabe cómo verbalizarlo, ¿vale? A lo mejor tiene hambre, a lo mejor tiene frío, a lo mejor le está apretando mucho el pantalón, no sé, a lo mejor el zapato no sé, le va grande, me estoy inventando, ¿vale? Preguntemos a la persona con preguntas que la persona pueda responder con sí o con no, ¿vale? Tenemos una pregunta de Verónica. Vale, sí, adelante. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar si afecta, bueno, está en estado inicial, pero si afecta el cambio de casa, o sea, el que esté viviendo un tiempo en un sitio, un tiempo en otro, somos dos hermanos, yo vivo aquí,
mi hermano vive en otro país, entonces quería preguntar en qué medida afecta esto, si es positivo, porque lo mantiene despierto, lo mantiene activo mentalmente, si no. Sí, los cambios, ¿vale? de hogar, evidentemente les afecta a las personas con demencia porque los desorientan, ¿vale? Los desorientan más. Ahora bien, claro, la logística de cada familia es la que es. Claro, aquí yo no puedo ponerme, ¿no?, en las logísticas familiares, pero sí que es verdad que sí, que los desorientan más, ¿vale? Pues ya de por sí hay una desorientación, ¿vale?, marcada por la propia evolución de la demencia, entonces el cambio también al final lo que genera es que empeore, digamos, la intensidad de esa desorientación. Ahora bien, ¿vale? Depende de cómo la persona lo gestione emocionalmente también, es que depende si está en estado inicial y la persona emocionalmente, pues al final lo puede gestionar bien, adelante. Al final la clave, ¿vale?, en estos cambios siempre es la misma, hasta que la persona con demencia lo pueda sostener, ¿vale?, y después valorar cuál será el hogar fijo, ¿vale?, para cuando evolucione más la demencia, porque llega un punto donde ya esos cambios ya no se pueden dar, ¿vale? Pero bueno, repito, esto depende de cada evolución, pero si de momento lo podéis hacer, y la persona lo gestiona bien y tenéis recursos y herramientas, pues al final. Pero es recomendable que la persona con demencia tenga el máximo posible de estabilidad y tranquilidad, eso sí, siempre. ¿Vale? Gracias. Nada. Vale. Delirios y alucinaciones, ¿vale? Parecen cosas muy difíciles de poder explicar, pero eso es muy simple, ¿vale? Los delirios, ¿vale? ¿Conocéis la diferencia entre un delirio y una alucinación? Lo digo porque hay veces que cuesta de entender, más o menos, ¿vale? Un delirio es un pensamiento erróneo, es decir, irreal, ¿vale? Yo pienso que me están siguiendo, yo pienso que me están robando, ¿vale? El delirio por robo es el más habitual. Tú me has robado las llaves porque te quieres quedar con la casa y con... ¿vale? Digamos, este es el delirio, ¿vale? Es un pensamiento y ya está, es un pensamiento. Una alucinación no es un pensamiento, una alucinación es una percepción. Es decir, la persona si dice que está viendo niños, es que está viendo niños, ¿vale? Si la persona dice que está oliendo a paella, es que está oliendo paella. Digo oliendo paella porque una señora... el inicio de su demencia, en este caso era una demencia de estas mixtas, empezó diciendo que todo el piso olía a paella y hizo cambiar todas las ventanas de todo el piso a su familia, pues su familia decía que aquí no huele a nada, pero como había un restaurante allá abajo, pues dijo, pues vamos a cambiarlo, y era una alucinación olfativa, ¿vale? Pero básicamente la diferencia es esa, ¿vale? Un delirio es un pensamiento y una alucinación es una percepción. Es decir, puede ser que la persona esté viendo algo, oyendo algo, oliendo algo, degustando algo. No sé, a lo mejor la persona está comiendo, no suele pasar, ¿no? Pero comiendo un helado y dice, este helado está muy salado, ¿vale? Bueno, es una alucinación, ¿vale? Las más habituales en cuanto a alucinaciones son las visuales, ¿vale? Y las auditivas. Son las más frecuentes, aunque se pueden dar de otros tipos, ¿vale? Normalmente las visuales, digamos que hay como unas alucinaciones que son como las más estrellas, ¿no? Que son ver animales pequeñitos, tipo arañas, cucarachas, hormigas, ¿vale? Pequeñitos, o bien niños o personas, ¿vale? Y la persona puede estar muy tranquila o puede ser que perjudique, ¿no? Que haya un riesgo para la persona o para otras personas. Por ejemplo, ¿vale? Recuerdo una señora, una hija, ¿no? Que me consultó el tema de la alucinación porque su madre veía niños todo el día, niños y niños, ¿no? Es que aquí hay niños y al final le dije, bueno, pero a ver, entiendo tu preocupación, pero vamos a ver cómo se siente tu madre, ¿no? ¿Cómo la ves a tu madre? Ah, no, sí, ella está encantada, está súper tranquila. Está todo el día diciendo que está ocupadísima cuidando de esos niños y que ya está. Bueno, es que si tu madre, realmente si la persona está en una alucinación y la persona está tranquila, no tiene nada de malo. Creo que es importante bajar un poquito, ¿no? Ciertos conceptos. Ahora bien,
Si la persona está diciendo, es que esas cucarachas me tienen nerviosa y tengo miedo y tal, vamos a actuar. No vamos a dejar que la persona siga allí, ¿vale? Aquí, recomendación, cogéis una escoba o un trapo y hacéis ver que esas cucarachas, esas hormigas se van, ¿vale? Vamos a ser un poquito actores y actrices, ¿vale? Es importante, ¿vale? Esto. No lleva la contraria. Si la persona dice que está viendo algo o que piensa algo, que alguien le está robando, lleva la contraria es la peor opción, ¿vale? Aquí lo importante es viajar al mundo de la persona. Por lo cual, si está viendo hormigas, es que está viendo hormigas y vamos a intentar quitar las hormigas y después sacamos, si podemos, ¿vale? Sacamos a la persona de ese entorno. La llevamos a otro sitio, ¿vale? Y si, no sé, si hay hormigas y pasamos con la escoba y la persona luego queda tranquila, ya está, no hace falta que la llevemos a ningún sitio, ¿vale? Yo recuerdo un señor que su hija me explicó que sus alucinaciones eran serpientes. Él veía serpientes en las raíces de los árboles. O sea, para él las raíces de los árboles eran serpientes, ¿vale? Pero yo llego a ver serpientes y yo no sé cómo me pondría porque no soy muy fan de las serpientes, digamos, ¿vale? Pero para este señor las serpientes eran maravillosas, ¿vale? Por lo cual él siempre salía de casa, se agachaba, tocaba las raíces de los árboles y le decía a su hija, mira qué serpientes tan bonitas, y venga, y qué bonitas, y qué bonitas, y qué bonitas. Para él esa alucinación era preciosa, ¿vale? Para mí creo que no, ¿vale? Porque yo si en su lugar no estaría tan tranquila, ¿vale? Pero la cuestión es que él sí, ¿vale? Y es importante entender cómo se siente la persona y gestionarnos nosotros el cómo nos sentimos delante de ese momento, ¿vale? Lo importante siempre es irnos al mundo, entrar en el mundo de la persona con demencia, no hacer que la persona venga hacia el nuestro, porque eso no funciona, ¿vale? En cuanto a los delirios, pues los pensamientos, lo que comentaba, ¿vale? Los delirios más frecuentes son por robo y luego hay uno que es por infidelidades, es decir, pueden pensar que la persona cuidadora profesional, ¿vale? Es pues el amante del familiar. Esto hay veces que pasa, ¿vale? De hecho, hay una señora, me acuerdo del caso de una señora con la enfermedad de Alzheimer y su marido, o sea, me consultaba justamente por eso, porque me decía, es que Natalia, hemos puesto una persona en casa porque ya necesitábamos ayuda, pero es que me está costando porque, claro, se piensa que esta señora que viene a ayudarla es mi amante, ¿vale? Y esto puede pasar también, ¿vale? Simplemente que lo tengáis en cuenta. Es otro tipo de delirio, ¿vale? No suele ocurrir, ¿vale? Pero eso está muy relacionado con la historia de vida también. Muchas veces viene a raíz de, pues al final, de celos anteriores que a lo mejor no has gestionado, depende de cada historia de vida, ¿vale? Vale, dicho esto, delirios y alucinaciones. Y es que si no me quedo aquí en este tema porque hay mucha cosa, ¿vale? Pero que tengáis en cuenta eso. Delirios, pensamientos, alucinaciones son percepciones, ¿vale? ¿Alguna recomendación para los delirios? Igual que diste para las alucinaciones. Por ejemplo, es que he escuchado mucho el de la persona que me apoya en los cuidados está con mi pareja. Sí, es importante, sobre todo lo mismo de lo otro, ¿vale? Lo primero es entender que si la persona lo dice es porque lo siente así, ¿vale? Si la persona está diciendo es que tú me has robado o ella es tu amante, ¿vale? Es que realmente lo está viviendo de esa manera, ¿vale? Por lo cual, entrar en discusión, ¿vale? Nunca es una buena opción, por lo cual intentar llevar la contraria es lo que justamente tenemos que intentar evitar, ¿vale? Es importante utilizar frases, ¿vale? Como por ejemplo, estoy contigo, no estás sola o no estás solo, ¿vale? Estoy a tu lado, ¿vale? Entiendo que estés así, ¿vale? O sea, es decir, validar a la persona, no retroalimentar el delirio, que es distinto, ¿vale? Es decirles, te estoy escuchando, ¿no? Estoy aquí a tu lado, te quiero, ¿vale? Es importante. Y a partir de aquí, ¿no? Intentar decirle, entiendo que estés así, pero esta persona pues viene a limpiar. Y le decimos a esa persona cuidadora, pues evidentemente que lleve a cabo esa tarea, al menos durante ese ratito.
¿vale? Y sobre todo, en los casos de delirios por infidelidad es importante que el familiar y la persona cuidadora profesional tengan el mínimo posible de contacto, ¿vale? Intentar que estén separados, ¿vale? Para evitar, justo para reducir un poquito el delirio, ¿vale? De hecho, hay algo que es fundamental. Si alguien viene a casa a cuidar, si entra en cuidador profesional, la persona cuidadora, la familia, tiene que tener ese momento también como momento de descanso. Pero un momento también para que pueda descansar, para que pueda, pues al final dedicarse a su autocuidado, ¿no? Por lo cual, de hecho, la mejor opción es que la persona no esté, ¿vale? Por el bien de todos al final, también. Porque al final eso repercute en la adaptación, en el vínculo que crea la persona cuidadora profesional, digamos, con la persona con demencia. ¿Vale? ¿He respondido, Estefanía? Sí, perfecto. Vale, pues eso, la ansiedad y la apatía, ¿vale? La ansiedad va muy ligado también a cómo la persona viva todo esto que os estoy comentando, ¿no? Porque si, por ejemplo, en un delirio de lo que comentábamos antes, ¿no? De que tú me has robado esto, yo le digo, es que no, es que has sido tú, que tú me lo has dicho, que lo has guardado en un sitio y luego no te acuerdas, porque tal. Es que al final, normal que luego la persona tenga ansiedad, ¿vale? Por lo cual es importante el entender la ansiedad, cogerla entre comillas, ¿vale? Porque hay veces que puede venir también por la propia confrontación que llevamos a cabo nosotros, ¿vale? Pero sí que es verdad que la ansiedad también puede venir porque la persona a lo mejor se da cuenta de que ya no se desenvuelve, digamos, en el día a día como se desenvolvía antes. A lo mejor hay un punto a lo mejor de conciencia, ¿no? De la propia enfermedad, y esto hace que pueda, pues al final, aumentar más la ansiedad, cosa que es totalmente normal. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Es que si yo me encuentro en la situación de ellos, a lo mejor también a mí me pasaría, ¿no? Por lo cual, bueno, por eso es tan importante el irnos, repito otra vez, ¿no? Irnos al mundo de la persona con demencia y no intentar que la persona venga al nuestro. Pero la apatía, ¿vale? Es importante diferenciarla de la depresión, ¿vale? Es muy distinto. La apatía se da bastante en personas con demencia y me gusta verla como que la persona está en el sofá y está como muy anclada en el sofá, ¿no? Es como que vemos que cuesta, ¿no? Pues que realiza actividades o tal. ¿Qué pasa? No es una pérdida de motivación, no es que la persona no tenga ganas o que... No, es que la persona no puede conectar con esa emoción, es distinto, ¿vale? No es que pasa de todo y no quiere, ¿no? Es una dificultad realmente en que la persona pueda encontrar esa iniciativa y esa motivación, ¿vale? Como una desconexión en ese sentido. Y muchas veces lo que ocurre, ¿no? Es que la persona, cuando tiene apatía, es que ya no realiza las actividades que antes sí le eran placenteras, ¿vale? Lo que puede ocurrir en algunas ocasiones es que la persona a lo mejor note que ya no puede a lo mejor comunicarse como antes, y al darse cuenta que no se comunica como antes, tiene tendencia a aislarse y a retirarse. La podemos confundir con la apatía, ¿vale? Pero es importante tener en cuenta que al final, a lo mejor, cuando vemos una persona que está más apática, que no tiene ganas de participar o que vemos que le cuesta más conectar con esa motivación, bueno, aquí es plantearnos también nosotros, ¿no? A lo mejor tenemos que adaptar alguna actividad, a lo mejor algo que estamos haciendo le está frustrando porque a lo mejor le es muy difícil. Bueno, tener en cuenta el entorno, ¿vale? Verónica Polegra la ha levantado la mano. Sí, bueno, es que esto de la apatía, la verdad es que a nosotros nos toca muy de lleno, porque mi padre es una persona excesivamente activa. Cuando digo excesivamente activa es que le faltaban horas al día y empieza a aparecer la enfermedad, y una de las cosas que quizás a nosotros nos tiene más descolocados es esta apatía, y sobre todo por la tarde. Ahora estoy entendiendo lo del ciclo de la tarde, pero claro, es verdad que lo deja permanentemente en un sillón, muchas veces con la tele encendida pero sin estar viendo la tele, otras veces en el sillón con la tele apagada. Y claro, no sabemos, yo creo que lo hemos estado haciendo mal porque le hemos buscado, bueno, pues él tocaba la guitarra, ya no toca la guitarra, escribía, ya no escribe, era de muchas relaciones sociales. Yo entiendo esta parte que estás comentando de le cuesta procesar la información,
le cuesta a veces reconocer a las personas y entonces se ha aislado en mi casa y en su casa cuando está aquí y en casa de mi hermano. Pero no sabemos ahí qué hacer porque claro, después tengo a mi madre que está súper bien y le sobran amigas. Entonces, claro, es difícil, no sabemos cómo ayudarlo. En fin, no sé si ahí me podrías ayudar de alguna manera. Aquí siempre, repito, o sea, es viajar a la historia de vida de la persona, ¿no? Por ejemplo, si antes tocaba la guitarra, ahora a lo mejor ya no puede tocar la guitarra, pero ¿por qué no? A lo mejor ver algún concierto, en algún documental sobre, no sé, sobre tácticas de la guitarra, cómo se fabrican las guitarras, ¿no? Es decir, buscar algo que esté unido a la historia de vida de la persona y a partir de ahí a ver si conseguimos, a lo mejor no que salga del sofá, pero sí que haga una actividad distinta, ¿vale? A Y a mí me partir de pasa, ahí, perdón que me interrumpa, pero a mí me pasa eso cuando la veo así apática, con la mirada fija en el suelo, que no le interesa la televisión ni nada. Le doy un libro, a ella le encantaba leer, así sea un libro de oraciones o una revista, y se distrae y está horas leyendo. Nosotros lo hemos intentado también, porque él escribía y leía, pero ahora mismo yo creo que lo de la lectura tiene que ver con ese tema de que él no retiene. Entonces pienso yo que debe ser frustrante que tú leas y no proceses lo que leas, porque ya te digo, no hemos conseguido, no sé, no hemos dado con el foco de atención y bueno, quizás... a lo mejor ya no tiene capacidad para poder leer como antes, pero si los libros siempre han sido importantes en su vida, a lo mejor algún libro, pero que sea con más imágenes y menos letra, ¿vale? Puede ayudar, ¿no? Vale. ¿Me explico? Sí, O sea, de hecho, Esto, que solo sean más portadas, imágenes. paisajes y cosas de esas. Sí, eso, de hecho, yo ya sé más o menos cómo pasa el día, porque él no ha dejado de usar el móvil y entonces ya llega una hora de la tarde en que nos empieza a enviar los típicos vídeos que te hace el propio teléfono. Como que yo entiendo ahora que quizás la necesidad de recordar y de lo que hablabas de la memoria por capítulos, pues quizás, no sé, puede ser un elemento que a él le entretiene, porque además nos lo envía, si encuentra uno de alguna prima mía, se la envía a la prima, ¿sabes? Ahí. Pues con eso tienes la herramienta. Cuando lo veas así abatido, le das el teléfono y el que haga cosas. Gracias. Sí. Es buscar. Yo creo que es importante siempre viajar a la historia de vida, es decir, qué le gustaba a la persona desde siempre, ¿no? Y a partir de ahí intentar adaptarlo un poco. Sí. ¿Vale? Si, por ejemplo, la persona es religiosa, bueno, a lo mejor siempre le ha gustado ir a misa. Bueno, ¿por qué no poner la misa en la tele? ¿Vale? Intentar adaptar las cosas, ¿vale? Sí. Que creo que es importante, ¿vale? Y no forzar más de lo que la persona puede. ¿Vale? Bueno, yo con el Vale, tema vale. de la misa no puedo, porque lo que hace es mira más gente y no la ve. Vale, bueno, eso ya es otra cosa. ¿Vale? Sí. De hecho, hay una alucinación que se llama alucinación en 3D, ¿vale? Que es que la persona cuando mira la tele, lo que puede pasar es que percibe, ¿vale? Que lo que está en la tele forma parte de la realidad. Es decir, no sé si habéis ido al cine, ¿no? A ver una película en 3D y yo creo que todos hemos tenido un momento de, uy, espérate que eso viene para aquí, ¿no? Esa sensación de que viene encima. Vale, pues nosotros tenemos la capacidad cerebral de decir esto no es real y aún así tenemos ese instante, ese milisegundo que nos asustamos, ¿no? Bueno, pues imaginaos una persona con demencia que piensa que lo que sale de lo que está en la tele sale y que viene la realidad, ¿vale? No es así exactamente, pero es para poder, bueno, ponernos un poquito en contexto, ¿no? Puede pensar que estas personas que están en la tele vienen a casa, que vienen a comer o que forman parte de nuestra realidad, ¿vale? La tele es un poco un peligro en estos casos, ¿vale? Es importante controlarla,
¿vale? Si la persona en ese momento está bien y tal, ¿vale? Pero si vemos que le perjudica, es importante gestionar, ¿vale? El contenido y la tele en sí. Pues bien, seguimos, ¿eh? El tema de la desinhibición, ¿vale? Puede ser que la persona esté desinhibida, ¿vale? Socialmente, hablo de las dos más importantes, ¿vale? Socialmente, ¿vale? Que digamos que la persona está más... Hay veces que la desinhibición es simplemente que habla más y con todo el mundo y bien y ya está. Al final, si la persona está más desinhibida socialmente y habla más, bueno, puede ser que no perjudique, ¿vale? Y al final si no perjudica, bueno, sí que es verdad que hay personas cuidadoras que me comentáis, ¿no? Es que qué vergüenza, fíjate, bueno, pero al final no perjudica, ¿vale? Pero sin embargo, sí que puede ser que la desinhibición se vaya al ámbito, digamos, sexual, ¿vale? Y hay veces que ocurre, ¿no? Que la persona está desinhibida sexualmente, pero no tiene por qué ser negativo tampoco, ¿vale? Hay veces que la desinhibición es más íntima de la persona hacia ella misma y ya está, ¿vale? Tiene sus propios momentos de intimidad y ya está. Y si no perjudica a nadie, ahí se queda, pero sí que hay veces que la desinhibición sexual acaba afectando a otras personas, ¿no? Entonces aquí sí que es importante, ¿vale? Como recomendación. Revisar el tratamiento farmacológico, que no esté perjudicando o que se necesite otro tipo de tratamiento farmacológico, ¿vale? Recurrir al neurólogo, psiquiatra o gerontólogo, ¿vale? El que nos lleve, ¿vale? Que revise el tratamiento a ver si es necesario modificar alguna cosa, ¿vale? Y si en ese momento os pasa a vosotros, es importante ser muy claro en ese momento, ¿no? Es marcarnos muy bien y es el aquí no, y coger distancia, ¿vale? Y si es necesario irnos a una habitación y estar un rato en la habitación encerrados y luego salimos, si es necesario, si hay un peligro para vosotros también, ¿vale? No tiene por qué pasar, no os quiero poner miedo ni mucho menos, ¿vale? Pero si pasa, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Hay personas que una herramienta que les va muy bien es dormir en camas separadas, ¿vale? Para poder evitar esos momentos y con eso ya está, ¿vale? Hay personas que en habitaciones incluso separadas también, pero hay veces que simplemente es un acto puntual y ya está, y hay veces que a lo mejor no ocurre nunca, porque las desinhibiciones no siempre se dan, ¿vale? Pero bueno, que lo tengáis en cuenta. En trastornos del sueño, pues vemos que la persona tiene dificultades, ¿no? Hay hasta incluso desorientaciones, ¿no? Durante el sueño, a lo mejor dificultades para poder dormir. Hay personas que a lo mejor no tienen nunca dificultades del sueño durante todas las demencias, ¿vale? Pero sí que son alteraciones que se pueden dar. Y luego la hiperfagia o la hipofagia, ¿vale? Que al final está relacionado a la alimentación. Puede ser que la persona, repito, no siempre se tiene que dar, pero puede ser que la persona coma mucho, ¿vale? O puede ser que la persona pues coma muy poquito, ¿vale? O que la persona coma con normalidad y que no se presente ningún tipo de alteración, ¿vale? A nivel de comida. Hay veces que lo que pasa es que la persona va comiendo mucha cantidad, pero porque no se acuerda que ya ha comido, ¿vale? Y no puede conectar al final con esa sensación de estar, pues al final lleno, ¿no? Aquí mi recomendación es, evidentemente, si le decimos a la persona constantemente es que ya has comido, la persona que yo no he comido, que sí que has comido, que no, que sí, entráis en una discusión y no es recomendable, ¿vale? Es más recomendable si eso se va dando de manera frecuente, que le deis más cantidad, digamos, que haya más cantidades más veces, que se dé más veces comida, pero con menos cantidad cada vez, ¿vale? Es decir, si sabemos que la persona de aquí 2 horas nos va a volver a pedir comida, ¿vale? Vamos a reducir las cantidades que les estamos dando, ¿vale? En platos más pequeñitos, ¿vale? O si la persona, por ejemplo, dice, si quiero volver a comer, le podemos dar un yogur, es decir, vigilemos las cantidades, ¿vale? Pero vamos a repartirlo de otra manera, ¿vale? Hay veces, hay familias que lo que hacen es cambiar los cubiertos a una medida más pequeña, ¿vale? Que en vez de que sea una cuchara grande, pues una cuchara un poquito más pequeñita, ¿vale? Es decir, tenemos que jugar un poquito con las medidas de los cubiertos y de los platos, ¿vale? Si sabemos que esto se da, si la persona come con normalidad, pues evidentemente ningún tipo de problema, ¿vale? Vale, pues siguiente. En cuanto a las actividades, ¿vale? De la vida diaria, cómo
se muestran afectadas debido a lo que hemos comentado, ¿vale? A nivel cognitivo, a nivel conductual, pues vemos un poquito, este es un poquito el resumen, ¿no?, de cómo afecta en las tareas, en las actividades cotidianas, ¿no? Vemos a nivel de cuidado personal, que afecta a nivel de higiene, a nivel de vestir, a nivel de aseo, bueno, cuidado personal en general. Sí que es verdad, debido al propio reconocimiento, por ejemplo, podemos ver que la persona dice, bueno, ya está, ya podemos ir a tomar un café, podemos ir a, ¿no?, algún sitio, y vemos que la persona viene con una mancha aquí enorme, ¿no? Y dices, pero ¿cómo puede ser? Si la persona siempre ha sido impecable, nunca ha ido con ninguna mancha, ahora viene todo manchado y no se da cuenta. No es que no se dé cuenta, es que no reconoce, ¿vale?, esa mancha, ¿vale? Hay una desconexión, digamos, en ese sentido. Y a nivel de vestir también afecta, pues al final, en la capacidad de poderse vestir de manera autónoma, ¿vale? De ahí también toda la dificultad motora, la dificultad también para reconocer las prendas, ¿vale? Pero es importante, que luego lo diré, ¿vale? Pero es importante que tengamos en cuenta que si la persona aún tiene la autonomía, vamos a preservarla, ¿vale? No nos avancemos a la discapacidad, ¿vale? Vamos a adaptarnos a cada momento evolutivo. Pues a nivel de alimentación también, ¿vale? Lo que os comentaba, sí que es verdad que hay una tendencia a que se presente la disfagia, ¿vale? Dificultades para poder al final tragar las personas con demencia, pero bueno, mientras no se dé, ¿vale? Pero sí que es importante que la tengáis en cuenta, ¿vale? De que puede ocurrir. En tareas domésticas también vemos más dificultades que se van dando, como puede ser al final, pues poner a lo mejor un lavavajillas, a lo mejor, pues yo qué sé, barrer, no vemos que la persona a lo mejor va con la escoba, pero ya no barre como antes, ¿vale? Yo qué sé, poner la mesa, ¿vale? Ese tipo de actividades vamos viendo que cada vez están más afectadas debido, pues al final, a la planificación, al foco de atención, a la memoria, ¿no? Porque a lo mejor la persona tiene a lo mejor el reconocimiento también puede pasar, que tenga los platos delante para poder poner la mesa, pero vemos que la persona no lo hace, ¿no? A lo mejor ya no puede llegar a comprender lo que significa, ¿vale? Todo eso. Pues también las incontinencias, como pone aquí, ¿vale? A nivel urinario y a nivel fecal. Esto normalmente suelen venir primero las incontinencias a nivel urinario y las fecales suelen venir después. Digo suelen, porque es que al final cada caso, ¿vale? Pero sí que se suelen dar en este orden. La movilidad por coordinación ¿vale?, de movimientos, que eso también afecta al vestir. Y sí que es verdad que a nivel de movimientos, ¿vale?, vemos que a nivel físico, el deterioro, vamos viendo que cada vez arrastran más los pies, digamos que los pies están más enganchados al suelo, ¿vale? Vemos que van arrastrando más, por eso es muy importante ir revisando la suela de los zapatos, ¿vale? Porque al arrastrar más se gastan más, por lo cual si se gastan más riesgo de caída, ¿vale? Y también es importante, bueno, ver que al final lo que son los movimientos quedan más limitados debido a que, si nos damos cuenta, digamos, la parte superior de la espalda es como que tira hacia adelante, es como que hacen como una curvatura de la espalda, ¿vale? Y es un poquito el deterioro que se va presentando. A nivel de gestión del hogar, evidentemente, hay más alteración, ya la persona no puede gestionar las tareas o la gestión misma del hogar de manera autónoma. A nivel de finanzas también, ¿no? Llega un momento donde hay roles que van cambiando, ¿no? La persona que cuida es quien normalmente asume los roles de las finanzas del hogar, y las relaciones sociales, evidentemente, también se muestran afectadas. Siguiente, vale. Y consejos, ¿vale?, para la vida cotidiana. Esto un poquito más para vosotros, ¿vale?, para que tengáis herramientas, así como un poquito como en resumen, ¿vale? Evitar los enfrentamientos, ¿vale?, con la persona, que esto lo hemos dicho antes, intentar no confrontar, intentar no enfrentarnos, ¿vale?, la persona, intentar nosotros viajar a su mundo y no que la persona venga hacia el nuestro, ¿vale? Simplificar, ¿vale? Por ejemplo, lo que es simplificar, fraccionar, ¿vale? Dar progresivamente las cosas, reducir las cantidades. Por ejemplo, es que si la persona aún puede, me invento, pelar patatas, ¿vale? Pues que pele patatas, pero a lo mejor decirle a la persona que ponga a hervir patatas es muy complejo, porque es coger el agua, esperar a que hierva, pelar las patatas, cortar las patatas, ¿vale? El punto de cocción. Por lo cual vamos a simplificar un poquito las cosas. Si queremos hervir patatas, vamos a pedir a la persona que primero pele
patatas y después le vamos a decir que las corte, después, ¿vale? Es decir, vamos fraccionando las actividades, ¿vale? Ayudar, pero no resolver, es decir, si la persona aún tiene autonomía para ciertas actividades, va a permitirle esa autonomía, pero no vamos a resolverle todo, porque si no, al final estamos perjudicando, ¿vale? Por lo cual es ayudar, pero no resolver. Mantener la rutina es clave, ¿vale? A más rutina, evidentemente, mejor. Para la persona con demencia, más seguridad tendrá en su día a día, porque al final, por mucho que nos recuerde ciertas cosas del día a día, sí que es verdad que hay un punto de un tipo de memoria que es la misma que nos permite poder aprender a conducir, a ir en bici y tal, ¿vale? Que es esta parte más motora, por decirlo de una manera, ¿vale? Que las rutinas sí que se van captando en el día a día. Por eso, cuando la persona va a un centro de día, ¿vale? Llega un momento que, ¿no? que ya reconoce, ¿no? Al final, desde la rutina, lo que es ese sitio, ¿no? Por lo cual, las rutinas son claves, ¿vale? Para que la persona pueda sentirse más segura. Evitar gritos y muestras de impaciencia, ¿vale? Sé que esto es difícil en algunas ocasiones debido a la propia sobrecarga, ¿vale? De la persona cuidadora, por eso es importante. Hay una técnica que me gusta compartir, que es muy, muy fácil, ¿vale? Que es, si yo veo que voy a gritar y yo veo que me pongo impaciente y veo que ya estoy a puntito de explotar, porque a todos nos ha pasado en algún momento en nuestra vida que dices, ¡ay, que exploto! ¿Vale? Pues en ese momento, antes os vais, os retiráis, os vais al baño, me es igual, a otra habitación, me es igual, a cualquier sitio, ¿vale? Os vais al baño, estáis 5 minutillos en el baño, respiráis y luego volvéis, ¿vale? Es una técnica muy fácil, ¿vale? Que os puede servir y os puede ayudar a reducir un poquito ese momento, ¿vale? Esto es aplicable a cualquier situación, ¿vale? Intentar no interrumpir, si la persona está hablando vamos a intentar no interrumpir, vamos a permitirle que hable, que tarda más tiempo, bueno, es que los tiempos de las personas con demencia son muy distintos a los nuestros, ¿vale? Mensajes claros y breves, lo que os comentaba, ¿vale? Antes también, hablar cuando tengan dificultades ya para comprendernos, es importante que seamos más breves y más claros en aquello que le queremos decir, ¿vale? Lo que es la comunicación no verbal, lo que os comentaba antes, ¿vale? Los gestos, las expresiones, el cariño, el estar dentro de su campo visual es fundamental también en la comunicación, porque por mucho que el lenguaje se muestre afectado, la comunicación no ha acabado, ¿vale? Hacer lo posible por respetar su intimidad, por ejemplo, en el momento de la ducha, intentemos cerrar la puerta, intentemos que la toalla sea grande para que la persona se sienta recogida, ¿vale? Respetar la intimidad de la persona, si se está cambiando vamos a brindarle esa intimidad, que al final es la dignidad que le damos a la persona con demencia. Ser realista con el tiempo que va a necesitar la persona, si por ejemplo antes, en cuestión de 10 minutos la persona, bueno 10, media hora, ¿vale? Si en cuestión de media hora la persona se levantaba y tenía tiempo de vestirse y salir, pues a lo mejor esa media hora ahora ya no es suficiente, a lo mejor se necesita una hora o hora y media, ¿vale? Vamos a ser realistas con el tiempo que necesita una persona con demencia, ¿vale? Y por la noche es importante, ¿vale? Asegurarnos de que las puertas y ventanas quedan bien cerradas, por si la persona se desorienta, ¿vale? Es importante. Y consejos para vosotros, así muy rapidito. Sé que esto no entraba dentro de la evolución de la demencia, pero yo no me puedo ir sin daros consejos, ¿vale? Pues eso, tenéis derecho, ¿vale? Tenéis derecho a una vida privada e íntima, ¿vale? Que no incluya a la persona con demencia, ¿vale? Tener momentos de autocuidado, momentos para que sean vuestros, porque son necesarios, porque no os podéis olvidar que estáis en un proceso de duelo y estáis en un proceso de sobrecarga, ¿vale? Por lo cual, entendiendo la sobrecarga, entendiendo el duelo, es fundamental tener momentos, espacios privados, ¿vale? Que sois merecedores, ¿vale? De esos momentos donde la persona con demencia no esté. Y aquí hay mucho trabajo, evidentemente, de la culpa y, bueno, de muchas cosas, ¿vale? Potenciar la vida social, cuidar la propia salud, ¿vale? Con alimentación, deporte, revisiones médicas, porque vais mucho al médico por vuestros familiares, pero yo no sé vosotros si vais al médico, a esas revisiones que son importantes, ¿vale? Incluido el dentista también, aquí lo dejo, ya de paso, ¿vale? Que suele ser el gran olvidado. Realizar actividades placenteras, ¿vale? Cada uno que entienda actividades placenteras pues como lo considere, ¿no? Yo para mí ir a ver el mar ya es una actividad placentera, ¿vale? Esto depende de que las actividades sencillas al final son las más placenteras en la vida, ¿vale? Descansar dentro de lo posible,
¿vale? Mantener esos momentos, no esconder vuestros sentimientos, ¿vale? Compartir aquello que estáis sintiendo con personas cercanas, en grupos de acompañamiento. Al final, pues yo que sé que tenéis un equipo, Belinda y Estefanía, aquí hay un equipo mucho más grande que yo no estoy viendo, ¿vale? Pero, ¿vale? Confiar en el equipo también ¿vale? Para que podáis compartir lo que estáis sintiendo en ese momento, intentar no esconder las emociones, porque todo aquello que se esconde acabas cociendo a la larga, ¿vale? Respetar vuestros tiempos, ¿vale? En todo este proceso de duelo es importante ir bueno, respetando los tiempos de cada uno, que para vivir los duelos nunca hay un tiempo perfecto. El tiempo perfecto es el de cada uno, ¿vale? Pedir ayuda si es necesario. Yo creo que el hecho de estar aquí ya es una manera de pedir ayuda, por lo cual os felicito. Y dedicaros tiempo, ¿vale? Para estar en silencio, reflexionar, practicar la relajación, ¿vale? Es fundamental escribir, que cada uno lo gestione con las herramientas que tenga, ¿vale? Bueno, y pedir ayuda profesional si lo necesitáis, ¿vale? Y ya está. Y acabo con esta frase que para mí es muy bonita. Bueno, ya veis que el mar para mí es importante, es que ahora me acabo de dar cuenta que también lo he puesto. ¿Vale? Todos tenemos la capacidad, ¿vale?, de adaptarnos a la incertidumbre. ¿Vale? La incertidumbre realmente, siempre vivimos con la incertidumbre en la vida, ¿no? Pero creo que es importante el creer, ¿vale? Porque realmente es así, tener fe en la capacidad de adaptarnos a toda esta realidad. Y con esto ya estoy. Nathalie, Vale. no sé si... Voy a dar un tiempo para hablar, porque como han salido comentarios por el medio... Muchas gracias. De verdad que ha sido de una gran ayuda, muchísima ayuda. Gracias. Me alegro. Muchas gracias, de verdad, muy orientativo. Gracias de mi parte también, muy bien explicado y muy entendible. Vamos, he cogido nota. Me encanta, me encanta. Por aquí también estábamos anotando, Nathalie. No sé si alguna persona quiere realizar alguna pregunta más o hacer algún comentario. Quedan 2 minutitos para las 7. Claudia levanta la mano. Qué bonito, Carlos ha puesto, no estamos solos. Qué importante esto, ¿eh? En primer lugar, dar las gracias a todos y a la compañera Nathalie Pinto. Y también preguntar sobre qué el libro era La pérdida ambigua, ¿era? Sí. Y la La autora... pérdida ambigua. Pauline Bosch. Pauline, Margot está al tanto de todo, veo, lo apuntado. Me encanta. ¿Cómo se llama? La Paulina. Pauline. Pau. De todos modos, lo pasaremos también por los grupos. Gracias. Nathalie también. Sí, Vale. sí. De hecho, el libro, Belinda, en mi libro está citado el libro de ella. ¿Vale? De hecho, en mi libro al final pongo está la bibliografía y está el suyo citado. Vale, pues lo voy a intentar, lo voy a comprar de todas formas. Y el tuyo, perdona, Natalia, lo tenemos en lo que nos envió Belinda, pero ya lo noto aquí al lado, el libro tuyo. ¿O tú has escrito varios? Yo he escrito uno, de momento. Pasa que ya va por la tercera edición ya. No sé si lo ven por aquí, cuando llega el Alzheimer. Cuando llega el Alzheimer. Eso, justo, sí, estaba ahí en membrete, es verdad. Cuando Lo enviamos en la primera difusión, enviamos el libro en la segunda en entrevista. Ay, gracias. Sí, muy bien. Bueno, a ver si puedo ir y lo firmo. Y un día hacemos firma de libros. Más que por invitada. favor. Pues invitada. Gracias. Sí, lo estoy viendo por aquí, Nathalie, la referencia que tú comentabas, la pérdida ambigua, cómo aprender a vivir con un duelo no terminado. Ese de ahí, ¿verdad? Exacto, vale. Sí. Perfecto, pues sí, lo pasaremos. ¿Algún comentario más? ¿Algo más que quieran compartir? No es marketing lo del libro. Esta mujer ni sabe que yo lo voy recomendando, creo. Es que es una maravilla, de verdad. Bueno, a mí me gusta mucho. Muy bien. Nos gustaría volver a tenerte de nuevo en otra tarde y otra sesión. Muy importante. Yo encantada, ya sabéis. Encantada de poder ayudaros. Solo un minutito nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a Belinda, a Estefanía y a ti, Nathalie, que en los años que tengo, que ya tengo unos poquitos, bastante, casi siempre me he dedicado a cuidar a personas mayores a lo largo de mi vida.
Y he tenido varios casos de todos los que has comentado esta tarde, en varias situaciones, en cada casa donde estaba trabajando, tanto de celos por el marido como del marido pensar que mi bebé que tenía en la barriga era suyo, pero en diferentes casos, diferentes situaciones. Y me veía reflejada en casi todo lo que estabas comentando. Y con mis padres ahora también, claro, que los tengo mayores, que estamos cuidando de ellos. Muchísimas gracias. A ti. Gracias a ti. De corazón. A vosotras. Y es muy cierto lo que dices, lo de acompañar, ¿no? Acompañar desde intentar darle la tranquilidad a la persona en todo, o sea, intentar que no haya como disonancias continuas, sino esto es lo que tú crees, si no te hace daño, pues vamos con ello y yo te acompaño en ello y ya. Sí, es que hay veces que no queremos entrar en su mundo porque nos duele, ¿no? Porque entrar en el mundo de la persona implica aceptar y asimilar que ya nada volverá a ser como antes, ¿no? Y ese ya nada volverá a ser como antes duele infinitamente, ¿no? Hay veces que desde ahí nos cuesta, pero bueno, cada uno a su ritmo, ¿no? Cada uno a su ritmo, que cada uno sabe qué mochilas lleva. Sí. Con todo esto que nos enseñan, yo creo que cada vez es más fácil, cada vez intentamos llevarlo mejor, porque antes era desconocido, yo trabajé con esas personas mayores, yo no sabía lo que era el Alzheimer, jamás en la vida, yo me enteré hace unos cuantos años para acá, y estoy hablando de hace 40 y algo de años que yo trabajaba y hasta aquí, hasta ahora, y es muy difícil, pero gracias a todos esos estudios y todas esas personas que nos enseñan, pues yo por lo menos he aprendido muchísimo y voy a seguir, por supuesto. Me quedan muchos años todavía de ayuda. Un inciso que yo quería hacer era que hay mucha gente, tú le nombras Alzheimer y piensa que no, se le olvida las cosas y ya está, y no solamente es eso. Es que tienes que convivir, el carácter de la persona, la actitud, la forma, y con todo el mundo no puedes hablar de esto, porque hay gente que se cree que cuando uno está cuidando a una persona, no, es que está ahí en su casa, y no, es que tienes que gestionar la parte económica, papeleo, medicación, citas hospitalarias. Y gestionar tus propias emociones. Exacto. Total. No es fácil, ¿eh? Y que tu vida cambia, es un cambio. Sí. Es un cambio de identidad, ¿eh? Y sabes también qué pasa, chicos, que a veces no entienden al enfermo, piensan que es que lo están haciendo por gusto, o que tienen mala idea, o que mira tú, ahorita lo hizo bien y ahora ¿por qué hace eso? No. Yo practico mucho de eso que tú dices de Natalie, que tú dices de en el momento del conflicto desaparecer y luego volver, y funciona, que te puedo decir, de maravilla. Me alegro. Me alegro. Yo lo practico, yo sí. Desaparecer, ¿no? Un millón de gracias por todos los consejos y todas las cosas. Y bueno, gracias. A vosotros. Un abrazo. Gracias. Gracias. Un placer. A ver si voy a vuestras islas, que yo no he estado nunca. Así que... ¿Conoces nuestro centro y instalación, Natalie? Estaríamos encantados de mostrar. Aparte que ahora que viene el frío aquí me iría bastante bien. Te aseguro que en nuestros servicios practicamos todo lo que has dicho. Para mí ha sido un recordatorio total de mi tiempo en servicios, ¿eh? Se practica absolutamente todo. Qué bien, cuánto me alegro. Desde la facilidad también de que somos profesionales. Exacto. Y lo que tú dices, no tenemos esa parte a lo mejor como familiar de tener que lidiar con nuestras propias emociones, pero es verdad que en servicios, o sea, Acufada en servicios hace todo lo que has nombrado hoy. Qué bien. Porque años atrás no se veía esto, ¿eh? No. Qué bien, qué alegría. Doy fe de ello, Sí. Yo también, mucha fe de eso, mucho. Gracias de la felicidad que nos lo ha puesto en conocimiento y que podemos optar a ello. Qué bueno, me alegro. Me alegro. Un abrazo a todos. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Mucha información. Gracias, Natalie. Nos veremos. Muchísimas gracias. Nos veremos. Hola, Mari. Un abrazo. Te esperamos por Acufade. Aquí estaremos esperándote. Hombre, iré. Sí, cuando quieras.
Empieza a ahorrar ya en Bienvenida. una huchita para que encuentres, para que puedas venirte. Voy a ir, os lo juro. Ya tienes un poquito. Super reunión entonces, porque yo no me lo quiero perder. Bueno, y ya Natalie, si te animas con algún otro libro, pues también puedes hacer alguna presentación por aquí. También. Bueno, algo tengo en mente. Genial. Bien. Bueno, a todo el grupo. Estupendo. Encantada de haber Un abrazo. conocido de nuevo. Gracias. Chao, Buenas tardes. chao. Maravilloso Chao, taller. Elena. Buenas tardes. Adiós. Y gracias, adiós a todas. Belinda. Adiós, Gracias. gracias. Adiós a todas. Adiós. Buenas Les tardes. Gracias. Adiós. Les compartiremos Gracias. también la grabación, las recomendaciones de Natalie también para que puedan recurrir al vídeo en cualquier momento. Vale, Si hay Perfecto. alguna nota que se les haya escapado. Perfecto. gracias. Gracias. Buena tarde, cuídense. Buenas tardes. Adiós. Bueno. Adiós.